Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. El jugador en el mundo Marvel. La noche era oscura y el viento cortaba con fuerza el silencio. En las profundidades de una mansión oculta, la puerta del dormitorio principal se abrió con un crujido y una figura entró pavoneándose. El hombre llevaba una chaqueta acolchada gruesa encima, pero debajo llevaba unos pantalones cortos rosa chillón que parecían una Barbie. Calzaba unos crocs amarillos. El aspecto no era solo feo, sino creativamente feo. Pero lo más llamativo era la enorme máscara de perro amarilla que le cubría la cabeza, sonriendo con una expresión estúpida que parecía burlarse del mundo. El hombre con cabeza de perro se dirigió al escritorio, encendió la computadora y sacó una memoria USB del bolsillo. En cuanto la conectó, apareció una barra de progreso en la pantalla. Mientras esperaba, su teléfono vibró en su bolsillo. Darren, soy Nick Fury. ¿Cuál es tu estado? Me he infiltrado en la ubicación objetivo. Actualmente estoy recuperando el objetivo. No te han detectado, ¿verdad? Darren estaba a punto de abrir cuando la puerta del baño se abrió con un clic. De ella salió un hombre barbudo en bata, con el rostro paralizado por el horror. Maldita sea. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron aquí? Guardias. Gua estallido. Un tiro limpio. El hombre con cabeza de perro enfundó su arma con calma y habló por teléfono. Tranquilo. Nadie se va a enterar. Y Nick Fury guardó silencio unos segundos y bajó la voz. Vuelve al cuartel general después de la misión. Entendido. Darren colgó justo cuando la barra de progreso llegó al final. Extrajo la memoria USB. Entonces, una fría voz mecánica resonó en su mente. Misión diaria: robar información clasificada completada. Recompensas. X más 500, reputación Shield más 10, explosivos C41 TCH, ¿qué recompensa más basura? Miró el cadáver en el suelo, murmurando para sí mismo. Aún así, este juego es impresionante. Mira la reacción de la muerte. Es casi demasiado real. Es imposible que los desarrolladores no hayan matado a alguien como referencia. En realidad, estaba dentro de un juego de realidad virtual totalmente inmersivo llamado Marvel World. Para 2065, la tecnología de realidad virtual de inmersión total ya se había perfeccionado. Los jugadores podían experimentar un mundo que parecía casi 100% real. Darren, un jugador veterano con más de 1 millón de seguidores, había conquistado innumerables juegos y se había ganado un nombre en la comunidad mundial de jugadores. Hace 2 meses, una compañía de Marvel lo contactó para invitarlo a probar su último título de mundo abierto sin precedentes. La condición era simple. Si completaba el juego una vez, recibiría $10 millones. Para ser honesto, Darren apenas sabía nada sobre Marvel. Después de todo, en su época, la franquicia había pasado por tantos reinicios que los héroes originales habían quedado olvidados hacía mucho tiempo. El actual Iron Man pertenecía a la 7ª generación, conocido como Iron Blackheart, una madre soltera negra, de género fluido, alcohólica, obesa y 3 veces divorciada, con 5 hijos y un historial de múltiples transiciones. Estaba casada con el Capitán América de 8ª generación, un católico gay, vegetariano y ecofeminista con un 1/8 de sangre indígena. Juntos, fueron el rostro de la era de superhéroes más políticamente correcta jamás conocida por la humanidad. Y a la gente todavía le encantaba. Darren no lo hizo. Aún así, con ese tipo de pago, ¿quién podría negarse? Firmó el contrato sin pensarlo 2 veces y subió a la cabina de realidad virtual de primer nivel de la empresa el mismo día. Porque, sinceramente, pagaron demasiado. Cuando comenzó el juego, el sistema ofrecía varias opciones de identidad. Espía de Hydra, agente de S.H.I.E.L.D., empleado de Industrias Stark, residente de Hell's Kitchen y estudiante de Midtown High. Darren eligió uno al azar y comenzó su viaje. Después de 2 meses de juego, tuvo que admitir. La libertad en este juego era una locura. Sin tutoriales. Sin guía. Cada acción y cada momento de la historia debían descubrirse mediante pura exploración. ¿Lo raro? Después de tanto tiempo, aún no había encontrado la misión principal. Si el sistema no le hubiera asegurado repetidamente que existía, habría jurado que estaba atrapado en algún simulador de espionaje abierto. Ahora que lo pienso, y tampoco hay botón para cerrar sesión. El sistema respondió instantáneamente. Disculpas. Se produjo un pequeño problema técnico durante la inicialización del juego, lo que provocó un error. Se están realizando las reparaciones. No voy a lastimarme ni nada, ¿verdad?
Preguntó con inquietud. No se preocupe, jugador. Su cápsula de RV monitorea constantemente sus signos vitales. Cualquier anomalía activará un protocolo de activación de emergencia. Nota adicional. La relación temporal entre el juego y la realidad es de 362:1. El fluido nutritivo de alta eficiencia y la tecnología de éxtasis mantendrán tu cuerpo durante más de 10 años. No hay peligro. Si insistes en salir del juego, puedes hacerlo, pero perderás permanentemente la elegibilidad para la recompensa de $10 millones. ¿Quieres salir del juego? De ninguna manera. De ninguna manera iba a renunciar antes de ese día de pago. En ese momento, oyó pasos apresurados afuera. Los guardaespaldas, alertados por el disparo. Darren se deshizo de sus dudas, abrió el mapa del juego y se fijó en una coordenada etiquetada como cuartel general de Shield. Clic. Teletransportarse. Cuando los guardias irrumpieron en la habitación, solo encontraron un cadáver y una bomba C4 que sonaba. ¡Santo cielo! Auge. Cuartel general de Shield, oficina del director. Nick Fury estaba sentado detrás de su amplio escritorio, revisando una gruesa pila de documentos. Informe de transferencia presupuestaria para Shield y... De repente una voz vino desde arriba de su hombro. Fury se congeló y miró hacia arriba, solo para ver esa misma ridícula cabeza de perro amarilla inclinada sobre su papeleo. Sorber. Hijo de puta. Fury casi saltó de la silla. Entonces, al darse cuenta de quién era, frunció el ceño. Darren. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Vístete como un ser humano normal en el cuartel general. Darren se cruzó de brazos. ¿Qué? Este look mola. Incluso tiene bonificaciones de estadísticas. El ojo de Fury se crispó. ¿Acaso este tipo dejó el sentido del gusto en el útero? Antes de que pudiera explotar, Darren señaló los papeles. Por cierto, jefe, estas cifras no parecen correctas. Hay varios gastos importantes sin origen. Quizás alguien esté malversando fondos. Tos, tos. Fury agarró el archivo, lo metió en un cajón y enderezó la expresión. Eso es información clasificada. No es algo de lo que un agente de nivel 5 deba preocuparse. Oh. Fury se aclaró la garganta, negándose a hablar del tema. En fin, tengo una nueva misión para ti. Abrió otro cajón y deslizó un expediente sobre el escritorio. En la portada aparecía un hombre con aspecto engreído y perilla. Debajo de la foto. Tony Stark, director ejecutivo de Industrias Stark. Hace 3 meses, Stark fue emboscado en Oriente Medio por militantes desconocidos. Su paradero aún no está confirmado. Necesito que lo encuentres y lo traigas con vida. Cuando Fury terminó de hablar, la voz del sistema volvió a intervenir. El NPC Nick Fury ha lanzado una nueva misión. El nacimiento de Iron Man. Objetivo. Localizar a Tony Stark en Oriente Medio y devolverlo sano y salvo. Historia principal desbloqueada. Completa la misión para obtener grandes recompensas. Una misión principal. Los ojos de Darren se iluminaron de emoción. Por fin. Después de tanto tiempo. Iron Man, ¿eh? Parece un nombre de superhéroe. Quizás sea uno de los grandes. Reflexionó en voz alta. No sabía mucho de Marvel, pero sabía que giraba en torno a los superhéroes. Sin embargo, hasta ahora, no había conocido a ninguno. Excepto quizás Fury. Definitivamente tenía la onda. Entonces, ¿cuál era su alias de superhéroe? ¿Cíclope? ¿Capitán hijo de puta? Darren. ¿Acaso me estás escuchando? La presión arterial de Fury se disparó visiblemente. Darren parpadeó. Disculpe, ¿qué dijo, señor? Dije, Fury suspiró, frotándose las sienes. Olvídalo. Simplemente, sáltate la maldita escena. Comentario 6. Voto 1 restante. Capítulo 2. Capítulo 2. El jefe de la aldea. A la mañana siguiente, un elegante Kinghead surcó silenciosamente los cielos de Oriente Medio. Dentro de la cabaña, un hombre de mediana edad señaló hacia el vasto y árido desierto que se extendía por la ventana y habló con gravedad. Este es el último lugar confirmado donde se vio a Tony Stark. La situación política aquí es complicada. No podemos desplegar una fuerza de búsqueda a gran escala, así que tendremos que mantener esta operación en secreto. Si no hay atención, no hay errores. Darren asintió solemnemente. Tranquilo, jefe de la aldea. Si por algo soy famoso, es por mantener un perfil bajo. Te lo recuerdo de nuevo, suspiró el hombre, frotándose la sien. Mi nombre es Phil Coulson. No jefe del pueblo. No finjas, dijo Darren, mirándolo con los ojos entrecerrados.
Tienes el título flotando sobre tu cabeza. Dice jefe de la aldea, aldea de los principiantes, claro como el agua. Coulson instintivamente miró hacia arriba, al aire vacío sobre su cabeza, luego se dio por vencido con un suspiro de impotencia. Había leído el expediente de Darren. Y fue una lectura increíble. Darren, el mejor graduado de la Academia Shield, se había unido a la organización hacía apenas 2 meses y en ese corto tiempo, había sorprendido a todos con su absurda eficiencia y habilidad. No importaba lo peligrosa o compleja que fuera la misión, siempre la manejaba solo. Sin refuerzos, sin plan de retirada, sin vacilaciones. 48 misiones en 2 meses. Tasa de éxito. 100%. Ni siquiera Coulson, el empleado modelo no oficial de Shield, pudo competir. Esa actuación le había valido a Darren un ascenso rápido y poco común a agente de nivel 5, el más rápido en la historia de Shield. Pero su brillantez tenía un lado oscuro. Darren tenía un método. O mejor dicho, una completa falta de moderación. En una misión de infiltración, había aniquilado una base enemiga entera. Casi 100 soldados, y ni siquiera los perros guardianes quedaron con vida. Nick Fury enterró el informe al instante. El número de muertos fue cercano al de una pequeña guerra. Eran Shield, no Hydra, por el amor de Dios. Cuando Fury exigió una explicación, la respuesta de Darren fue perfectamente segura. Sin testigos, sin alarmas. ¿No es esa la definición de una infiltración perfecta? Razonable. De una manera inquietantemente lógica. El informe posterior de los psicólogos de Shield le diagnosticó graves tendencias delirantes. Para él, el mundo entero era un enorme juego virtual. Todos los demás. PNJ. Y él. El único jugador. Normalmente, alguien tan inestable habría sido incluido en una lista negra, encerrado y vigilado las 24 horas del día. Pero Fury no había hecho eso. Después de todo, ¿qué clase de jefe despide al hombre que mantiene por sí solo los que pide a organización en lo más alto? Entonces Fury decidió hacer la vista gorda. Literalmente, ya que solo le quedaba un ojo por cerrar. Naturalmente, Coulson no estaba dispuesto a cuestionar esa decisión. Si el plan está listo, avisaré al piloto para que localice una zona de aterrizaje segura, dijo, mientras ya se giraba hacia la cabina. No hay necesidad de eso, dijo Darren con un gesto de desdén. Antes de que Coulson pudiera preguntar qué quería decir, Darren presionó casualmente el botón de apertura de la escotilla. Espera, ¿qué estás? Estamos a cientos de metros de altura. Ni siquiera tienes paracaídas. A volar. Antes de que Coulson pudiera detenerlo, Darren abrió los brazos y se lanzó directamente desde el avión. El agente se quedó boquiabierto, atónito y sin palabras en la cabina. El viento del desierto aullaba. Darren se desplomó del cielo, con el aire rugiendo a su alrededor, tirando de su chaqueta. El suelo se elevó rápidamente. Rocas ásperas e interminables dunas se expandieron ante su vista. Pero su rostro estaba sereno. Giró en el aire, rodando hacia atrás en picado, con los brazos bien abiertos antes de cerrarlos de golpe sobre el pecho, protegiéndolos. Y justo antes del impacto, ruido sordo. Un gran pajar esponjoso apareció de la nada debajo de él, amortiguando su caída. Se hundió en él con un rebote satisfactorio y salió de inmediato, completamente ileso. Habilidad. Salto de fe efecto. Siempre que caigas desde una gran altura, aparecerá un pajar para atraparte, anulando todo el daño de la caída. Texto de ambientación. Nada es verdad. Todo está permitido. Una recompensa de una misión anterior. Útil, sí, pero lo más importante es que lucía genial. En ese momento, Darren se sintió ansioso por saltar desde cualquier cosa que fuera más alta que una silla solo para activarlo nuevamente. Está bien, ¿dónde diablos aterricé? Escudriñó el horizonte. Solo dunas y desolación. El aire brillaba con el calor, y el sol ardía en lo alto. No había puntos de referencia ni huellas. Sistema, rastrea el objetivo de la misión. Objetivo Tony Stark marcado. Un marcador dorado brilló en su minimapa. Bien. No muy lejos. Ajustó su rumbo y comenzó a trotar hacia allí. Después de media hora aproximadamente, llegó al borde de un valle rocoso rodeado de acantilados escarpados. Agachándose, miró hacia el hueco que había debajo. Allí, escondido en la cuenca, había un campamento improvisado. Fortificaciones de sacos de arena bordeaban el perímetro, con rollos de alambre de púas brillando bajo el sol. Cajas con la etiqueta Industrias Stark se apilaban alrededor del complejo, junto con fragmentos de misiles desmantelados.
Decenas de militantes armados patrullaban el campamento, con fusiles al hombro. Al menos 40 hombres, quizá más. Y el marcador dorado palpitaba en lo profundo de una cueva oscura en el otro extremo del campamento. Vigilado, acceso estrecho, visibilidad limitada, murmuró Darren. Sí, un ataque frontal está prohibido. Necesitamos otra ruta. Se frotó la barbilla. Normalmente, ya estaría a mitad de una masacre, pero esta era una misión principal. Mejor no arruinarla antes de encontrar al objetivo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido del metal al golpear resonó débilmente en la oscura cueva. Bajo la luz parpadeante, un hombre trabajaba incansablemente en una hija. No, no es un herrero, sino el mismísimo hombre de hierro. Tony Stark. Habían pasado 3 meses desde que un grupo terrorista local lo capturó. Lo obligaron a fabricar armas para ellos. Amenazas, violencia, humillación. Pero Tony Stark nunca había sido alguien obediente. Dígale que vaya al este y él marchará al oeste solo para demostrar algo. Con el pretexto de construir un misil, había estado buscando discretamente piezas y herramientas. Con la ayuda de su compañero cautivo, el Dr. Jensen, estaba construyendo algo completamente distinto. Un arma para escapar. Un traje de hierro. Tony sujetó la placa frontal en su lugar sobre el banco de trabajo mientras Jensen se enderezaba desde el conjunto de la celda de energía. El núcleo está casi listo, dijo Jensen. Solo nos falta integrar la armadura y conectar el sistema de energía. La voz de Tony era baja, áspera, con un deje de cansancio. No tenemos mucho tiempo. Empiezan a sospechar. Nos movemos pronto. Yo me encargaré del montaje final, dijo Jensen con firmeza. Tony asintió. Bien. En cuanto despeje la entrada, espera aquí hasta que sea seguro. Luego sígueme. Los ojos del Playboy ahora eran agudos y llenos de resolución. Todo lo que había soportado había consumido su arrogancia. Bajo el hollín y las cicatrices, Tony Stark se había convertido en un hombre dispuesto a luchar por su vida. Y se hizo a sí mismo una promesa silenciosa. Si saliera con vida, nunca volvería a jugar. Los dos trabajaron en silencio hasta que un extraño ruido sordo los interrumpió. Vino desde abajo. Un golpeteo rítmico y sordo, como si alguien estuviera cavando en una roca sólida. ¿Qué fue eso? Ambos hombres se quedaron congelados, intercambiando miradas alarmadas. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo de piedra bajo sus pies brilló y desapareció. Un agujero cuadrado perfecto, de 1 metro de ancho, apareció de la nada. Una cabeza apareció desde la oscuridad de abajo. Máscara de perro grande de color amarillo. Ojos brillantes. Te encontré. Comentario 4. Voto 1 restante. Capítulo 3. Integridad. ¿Los jugadores siquiera la tienen? ¿Qué demonios? Tony y Jensen casi sufrieron un paro cardíaco. La imagen que tenían ante ellos, alguien literalmente excavando en la roca sólida y emergiendo del suelo, era tan surrealista que Tony, que no había dormido en 2 días, casi se desmaya en el acto. Ante sus miradas atónitas, Darren salió del agujero con soltura, sacándose el polvo de la chaqueta. Se echó al hombro un pico pixelado como un orgulloso cosplayer de Minecraft. Objeto. Pico de diamante. Efecto. Aumenta enormemente la eficiencia de excavación. Puede extraer o destruir rápidamente la mayoría de los minerales y rocas. Evaluación. Si Andy Dufresne hubiera tenido este pico, podría haberse salvado. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó Tony, instintivamente en guardia. Darren sonrió. Eres Tony Stark, ¿verdad? Estoy aquí para rescatarte. ¿Estás con el ejército? No. Soy un agente de S.H.I.E.L.D. Aquí está mi tarjeta. Tony tomó la tarjeta con sospecha y se quedó paralizado. Decía: Oficina Federal de Investigaciones, Agente Superior Darren. ¿Y qué? Ah, me equivoqué, lo siento. Darren lo tomó con total indiferencia y luego comenzó a sacar un puñado de tarjetas de presentación de su abrigo. Departamento de Defensa, CIA, MIB, IRSI. La cara de Tony se quedó en blanco. Ah, lo encontré. Darren entregó otra tarjeta. División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística. Agente Superior Darren. Tony entrecerró los ojos al ver el nombre absurdamente largo. Parecía algo que un novelista perezoso había inventado solo para llenar el espacio. ¿A cuánta gente envió aquí ese, Patria Estratégica o lo que sea? Preguntó con cautela. Darren sonrió con orgullo. Solo yo. ¿Qué? El rostro de Tony se ensombreció al instante. ¿Bromeaba? Pero Darren no le hacía caso.
Tenía la mirada fija en el robusto prototipo de armadura que estaba en el banco de trabajo. Armadura Mark I, ligada a Tony Stark. Descripción. Una servoarmadura rudimentaria construida con chatarra y piezas de repuesto por Tony Stark durante su cautiverio. Requiere una enorme fuente de energía. Oh, eso sí que es una belleza. Sus ojos brillaban de emoción. Ningún hombre podía resistirse a la llamada de la armadura servoaccionada. Era la fantasía suprema, la encarnación mecánica de la libertad y la potencia de fuego. Ojalá no estuviera ligado a Tony. Así podría haber comprobado si el botín funcionaba con los PNJ de la historia. Darren suspiró con nostalgia. Ya había confirmado que los PNJ de este juego no reaparecían. Una vez muertos, desaparecían para siempre, y cualquier misión relacionada con ellos también. Entonces, como regla general, matar a los personajes principales de la historia y no era lo ideal. Al menos, no en la primera partida. Quizás en nuevo juego. Darren sonrió ante el pensamiento. Tony sintió un escalofrío recorrerle la espalda bajo esa mirada ardiente e impasible. Estaba a punto de hablar cuando un fuerte alboroto estalló fuera de la cueva. La expresión de Tony cambió al instante. Se giró hacia el monitor de seguridad. Los terroristas se dirigían a toda prisa hacia su posición, alertados por el disturbio. «Ya vienen. Dense prisa», gritó. Jinsen y Tony se apresuraron a armarse. Afuera, voces furiosas gritaban en un idioma que Darren no entendía, mientras los puños golpeaban la puerta metálica. Auge. Una explosión ensordecedora recorrió el aire. Humo, fuego y sangre llenaron la entrada del túnel. La bomba que habían colocado en la puerta había explotado, llevándose consigo a varios atacantes. Pero antes de que pudieran respirar, unos pasos más pesados retumbaron más cerca. «Maldita sea», maldijo Tony. Venían más rápido de lo esperado. Jinsen, inicia la secuencia de poder. No está completamente calibrado, hazlo. Ahora. Tony conocía los riesgos de forzar una startup. Pero si no actuaban, estarían muertos en cuestión de minutos. Jinsen apretó los dientes y pulsó el interruptor. La consola cobró vida con un zumbido, y la barra de progreso se movía dolorosamente despacio por la pantalla. Afuera los gritos se hicieron más fuertes. «No queda tiempo», susurró Jinsen. Luego, arrebatando un rifle a un guardia caído, miró a Tony con firmeza. «Ganaré tiempo. Jinsen. Sigue con el plan». No, pero ya era demasiado tarde. El científico salió corriendo de la cueva, con el rifle en la mano temblorosa. El grito de Tony resonó en el túnel. «Jinsen». Crujido. Crujido. Un sonido lento y deliberado rompió la tensión. Darren estaba sentado cerca, con las piernas cruzadas, rompiendo semillas de girasol tranquilamente como si estuviera viendo una película. «No está mal», murmuró entre bocados. La escena cinemática tiene una dirección sólida, pero la trama es un poco cliché. Después de años de jugar, pudo darse cuenta inmediatamente hacia dónde se dirigía esto. El NPC Jinsen estaba a punto de ser sacrificado, de eso no había ninguna duda. Esperar. Toda esta configuración me resultó familiar. Armadura de chatarra en una cueva, científico noble, explosión trágica y esperar. Los ojos de Darren se entrecerraron. Sistema dijo lentamente, no me digas que este tipo del bigote es el protagonista. Se supone que solo soy un espectador, ¿no? No te preocupes. Este juego no tiene un protagonista predefinido. El sistema no interferirá con las decisiones del jugador. Puedes participar o modificar la historia a tu antojo. Si te conviertes en el héroe, el compañero o un transeúnte al azar, es totalmente tu elección. Bien. Exhaló aliviado. Lo último que quería era ser una cámara de fondo glorificada mientras alguien más captaba toda la acción. Mientras tanto, Tony estaba a punto de estallar. Estaban luchando por sus vidas, y este tipo estaba comiendo bocadillos. Aún así, la desesperación superó la ira. «Agente. Oye, tú. Ayúdame a detenerlo», gritó Tony. «Ese hombre va a conseguir que lo maten». Jinsen era brillante, pero no un luchador. Contra una docena de terroristas armados, sería aniquilado en segundos. Una bandera de muerte garantizada. Darren resopló. «Ja, ¿crees que cumplo órdenes? Soy un agente de S.H.I.E.L.D., no tu chico de los recados. ¿Por quién me tomas? El NPC Tony Stark te ha asignado una nueva misión. Salvar a Jinsen objetivo. Asegurar la supervivencia de Jinsen recompensas.
1000 EXP, más 20 de afecto a Tony Stark, 1 objeto raro aleatorio pero como ciudadano responsable y respetuoso de la ley, dijo Darren, irguiéndose de repente con una expresión noble. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados? No te preocupes, esta misión está prácticamente cumplida. El cambio en su tono fue instantáneo. Tony se quedó mirando sin palabras. ¿Integridad? ¿Principio? Darren simplemente sonrió. Vamos, ¿desde cuándo los jugadores tienen eso? Comentario 2. Voto 1 restante. Capítulo 4. Capítulo 4. El ojo del segador. Sistema, rastrea el objetivo de la misión. Objetivo. Jinsen marcado. Una luz dorada brilló en el minimapa, mostrando la posición de Jinsen muy adelante, ya a una buena distancia de la cueva. Vaya, 4 ojos, tiene piernas más grandes que él, murmuró Darren, levantando una ceja. No esperaba que ese PNJ de aspecto frágil fuera tan capaz. Quizás Jinsen era en secreto un jefe poderoso. Advertencia. Los signos vitales del objetivo se deterioran rápidamente. Estado crítico. Si el objetivo muere, la misión fallará. Está bien, no importa. Bajo la mirada abierta de Tony, el pico de diamante en la mano de Darren desapareció, reemplazado por una fría y elegante pistola Beretta 93R. ¿Tú, qué estás haciendo? Esperando buenas noticias. Antes de que Tony pudiera decir otra palabra, Darren ya se había ido, corriendo hacia el marcador dorado. Salió del túnel y dobló la primera esquina, solo para encontrarse cara a cara con un escuadrón de militantes armados. Por una fracción de segundo, todos se quedaron paralizados. Entonces, al identificar al intruso, los pistoleros levantaron sus rifles y gritaron órdenes en varios idiomas. Manos arriba. Suelta tu arma. Abajo. Al suelo. No te muevas. Era un buffet lingüístico de árabe, pastún, ruso y media docena de dialectos, pero gracias a la configuración del juego de Darren, todo se tradujo claramente al inglés. Incluso tenía activada la opción hablemos todos en inglés al principio. El sistema convertía automáticamente todos los idiomas extranjeros, en ambos sentidos. Darren suspiró. Entonces, ¿debo moverme o no? Tienen que decidirse. Los terroristas intercambiaron miradas confusas y lucharon por coordinarse. Entonces, como si llegara a la misma conclusión, decidieron simplemente matar el problema. Ratatatat. Las balas cayeron sobre él en un torrente rugiente. Pero la expresión de Darren ni siquiera se movió. Ojo del segador. Al instante, el mundo cambió. El tiempo se espesó, se ralentizó, se arrastró como la miel. El grito de las balas se redujo a un susurro. El aire vibró con una velocidad deformada a medida que la trayectoria de cada bala se hacía visible, como vetas de plata que se arrastraban perezosamente por el espacio. En ese momento congelado, solo Darren se movía libremente. Su mirada se fijó en cada pistolero. 1, 2, 3, 4. Cada cabeza estaba ahora marcada con una afilada cruz carmesí. Explosión. 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 4 disparos apagados resonaron casi como uno solo. Cuando se oyó el sonido, los 4 militantes ya estaban desplomándose y una niebla escarlata brotaba de sus frentes. Habilidad. Ojo del segador. Efecto. Ralentiza el paso del tiempo. Permite marcar objetivos manualmente y ejecutar rápidamente a los enemigos marcados. Incluye seguimiento de balas, resaltado de puntos débiles, munición infinita y visión de rayos X a corto plazo. Evaluación. Tengo un plan. Un plan estúpido y brillante. TCH. Mobs basura. Ni siquiera sueltan XP. Darren enfundó su pistola, pasó por encima de los cuerpos y avanzó hacia el marcador de Jinsen. El ruido, por supuesto, había atraído a más enemigos. Se oían pasos a su alrededor. Un escuadrón entero bajaba corriendo por el túnel. Estallido. Un militante se asomó desde la esquina y su cráneo fue vaporizado antes de que pudiera apuntar. Honmi. Te vengaré. Estallido. El amigo de Honmi se quedó sin palabras a mitad de la frase, con un agujero perfecto justo entre sus ojos. Entonces vino otra ráfaga. Bang. 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 Cada disparo quirúrgico, preciso, definitivo. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Los hombres restantes entraron en pánico, con la voz temblorosa. Allá donde corrían, las balas los seguían, atravesando paredes y destrozando coberturas. Se sentía como si un hombre, un depredador imparable, los hubiera rodeado a todos. ¡Demonio! ¡Es un demonio!, gritó alguien antes de que una bala lo silenciara también.
Los últimos intentaron huir. No llegaron muy lejos. Cuando los ecos se desvanecieron, Darren salió de su escondite. El suelo del túnel estaba sembrado de cadáveres. Su rostro estaba sereno, su mirada fría y sin expresión. La serenidad de un carnicero. El desapego de un jugador. Había matado demasiados píxeles como para que le importara. No te muevas. O le vuelo la cabeza. El grito rompió el silencio. Darren giró la cabeza. Un hombre barbudo estaba de pie entre las sombras, con el brazo alrededor del cuello de Jinsen y la pistola apretada contra su sien. El rostro de Jinsen estaba pálido, cubierto de sangre. No te preocupes por mí, jadeó débilmente. Darren no respondió. Honestamente, si no fuera por la condición de falla de la misión, podría haberle disparado a Jinsen él mismo, solo para despejar el campo. El hombre barbudo confundió el silencio de Darren con vacilación. Suelta el arma. Ahora. Ladró, presionando el cañón con más fuerza contra el cráneo de Jinsen. De acuerdo, de acuerdo. Para su sorpresa, Darren obedeció y dejó caer su bereta con un encogimiento de hombros. El terrorista sonrió triunfante, apuntando con el cañón a Darren. Ja ja ja. Idiota. Muere como. Estallido. La sonrisa se le congeló en los labios. Su cuerpo se desplomó. Un segundo 93R brillaba en la mano de Darren, todavía humeante. Miró el cadáver y dijo con ligereza. Dijiste que me soltaras el arma. No dijiste nada sobre la que está en mi inventario. Comentario 3 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 5. Capítulo 5. ¿Quién diablos es Elon Musk? Después de volarle los sesos al hombre barbudo a través de la pared, Darren corrió al lado de Jinsen. El hombre estaba en mal estado, peor que antes. Respiraba entrecortadamente, tenía los ojos vidriosos y el rostro pálido como la muerte. Casi se podía ver el destello rojo de Game Over en su frente. Jinsen se esforzó por hablar, con la voz tan débil como el humo. Estoy perdido. Por favor, dile a Tommy que no desperdicie su, sí. Guarda las líneas emotivas para la próxima escena. Darren lo interrumpió sin piedad. Una botella verde apareció en su mano. Giró la tapa y, sin contemplaciones, vertió el líquido sobre las manos de Jinsen. Jinsen parpadeó. ¿Qué demonios? Se estaba muriendo y este tipo le estaba dando un baño de manos. Entonces, antes de terminar de pensar, un calor hormigueante se extendió desde su pecho. Bajó la mirada y se quedó paralizado. Los agujeros de bala en su torso se estaban cerrando. La carne se solidificó, las venas se reconectaron, la sangre dejó de fluir. En cuestión de segundos, las heridas desaparecieron. Artículo. Biohand Sanitizer Efecto. Cura la mayoría de las heridas al instante. Puede recomponer extremidades con facilidad. Evaluación. Lávese las manos, manténgase saludable. Esto es imposible. Jinsen se incorporó, tocándose el pecho con incredulidad. De no ser por la camisa ensangrentada y los agujeros de bala, podría haber pensado que todo había sido un sueño febril. Nada es imposible. Darren tiró la botella vacía como si fuera una lata de refresco barato. Ni siquiera se inmutó. Tenía docenas de estos objetos curativos en su inventario. Unos momentos después, el sistema emitió el siguiente sonido. Misión secundaria: salvar a Jinsen completada. Recompensas. Más 1000 EXP, más 20 afecto a Tony Stark, objeto. Pokéball de hierro puro. Objeto. Pokéball de hierro puro, peso. 100 kilogramos. Solo los fuertes y vivos merecen ser capturados. Eso sí que es una recompensa de misión, sonrió Darren. Las misiones de la historia principal sí que pagan mejor. El pesado ruido del metal resonó por el pasillo. Apareció una tosca armadura de hierro, soldada a partir de chatarra y de cuyas juntas aún salía humo. La placa frontal se levantó y reveló el rostro de Tony. Sudoroso, ansioso, pero vivo. Por fin te encontré. Exhaló aliviado. Ver que Jinsen aún respiraba casi lo hizo desplomarse por el peso de todo. ¿Dónde están los terroristas? Preguntó. Darren hizo un gesto perezoso con la barbilla. Justo ahí. Por todos lados. Tony se giró para mirar y se quedó congelado. El suelo estaba sembrado de cadáveres. Docenas de ellos. Todos tenían un agujero limpio en la frente. La sangre se acumulaba y brillaba en la penumbra, tiñendo la arena de un carmesí intenso. ¿Tú hiciste todo esto? Balbuceó Tony. Manténlo discreto, dijo Darren modestamente, quitándole importancia con un gesto. Tony respiró hondo. Discretamente. El hombre había aniquilado a un ejército. Solo.
Aún así, Tony Stark no era un hombre que mostrara admiración fácilmente. Forzó una sonrisa burlancia. Muy bien, James Bond. Has cumplido con tu parte. De ahora en adelante, el espectáculo es mío. Cerró de golpe la placa frontal y salió pisando fuerte de la cueva con su armadura Mark I. Afuera, el valle estaba lleno de potencia de fuego. Decenas de militantes habían tomado posición, todos armados con armas de Industrias Stark, irónico y cruel. El caudillo calvo que los lideraba levantó la mano. Abran fuego. Ratatatat. Todo el cañón estalló. Las balas llovieron en una tormenta metálica, impactando la armadura de Tony con un estruendo ensordecedor. Con cada impacto, saltaban chispas, un huracán de metal contra metal. Incluso con la protección de la armadura, Tony sentía cada golpe en los huesos. Su cuerpo se estremecía dentro del traje. ¿Usar mis propias armas para dispararme? Eso es bajeza, incluso para terroristas. Pero extrañamente, a pesar de que las cuencas de los ojos en su placa facial estaban completamente abiertas, ni una sola bala los alcanzó, como si las balas tuvieran un protocolo incorporado de no golpear la cara del protagonista. Tony apretó los dientes. Ahora me toca. Las llamas rugieron desde los brazos del traje, envolviendo a los militantes que iban delante. Los gritos resonaron mientras los hombres eran engullidos por el fuego. La expresión del líder calvo se retorció de rabia. Saquen las ametralladoras pesadas. Suprímanlo. Desde un terreno más alto, 3 cañones montados abrieron fuego y bombardearon a Tony con fuego de gran calibre. Ratatatata. Los impactos lo sacudieron como un trueno. Saltaron chispas. Una bala perdida le atravesó la articulación de la pierna derecha. Cayó sobre una rodilla, con la armadura crujiendo impotente contra el suelo. Maldita sea. Siseó Tony. El Mark I era resistente, pero torpe. No estaba diseñado para la agilidad ni para el combate a larga distancia. Ahora, acorralado, no era más que un blanco fácil. El señor de la guerra calvo vio su oportunidad. Juegos de rol. Vuela esa lata al infierno. Un soldado levantó un lanzacohetes sobre su hombro y apuntó directamente a Tony. A Tony se le secó la garganta. Sabía exactamente cuánto daño podía causar esa cosa. Él la había diseñado. Un golpe, y sería una mancha con sabor a Stark en la pared del cañón. Auge. Un único y seco disparo rompió el caos. La cabeza del portador del RPG explotó como un melón caído. El lanzador se le escapó sin hacerle daño. Tony se giró y allí estaba. Darren, tan tranquilo como siempre, con la pistola levantada y saliendo humo del cañón. Escucha, Elon Musk gritó Darren con frialdad. Tu escena ha terminado. Yo me encargo de ahora en adelante. ¿Elon y quién? Tony parpadeó. ¿Qué demonios es un Elon Musk? Pero no había tiempo para preguntar. Atrás. Su potencia de fuego es demasiado alta. Gritó. Oh. Los labios de Darren se curvaron divertidos. En lugar de retirarse, enfundó su pistola. Entonces, para total incredulidad de Tony, una enorme ametralladora de 6 cañones apareció en sus manos, brillando con un brillo metálico mortal. Comparado con el tuyo, dijo con ojos brillantes. ¿Qué te parece esto? A Tony se le cayó la mandíbula. ¿Qué demonios? ¿De dónde había sacado ese monstruo? Comentario 2 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 6. Capítulo 6. ¿Entonces todas esas luchas pasadas fueron en vano? Todo el mundo lo sabe. Cada auténtico jugador es un arsenal ambulante. Y cuando se trataba de potencia de fuego, Darren nunca había tenido miedo de nadie. Frente al grupo de terroristas atónitos y con los ojos abiertos, sonrió. ¿Listos para los fuegos artificiales, chicos? Él apretó el gatillo. Los 6 gruesos cañones comenzaron a girar y el pesado zumbido de la ametralladora Gatling se elevó hasta convertirse en un rugido feroz. Las pupilas del caudillo calvo se contrajeron. Su rostro se retorció de terror. Retírate. Retírate. BRRRRRRRRRRRT. El resto de sus palabras fueron tragadas por la tormenta. La Gatling rugió al disparar 6000 balas por minuto, y el aire vibró con el sonido de una furia mecánica y cruda. La primera línea de pistoleros se desintegró antes de siquiera inmutarse. Carne, arena y armadura se fundieron en una mancha carmesí. Los que intentaron contraatacar apenas tuvieron tiempo de apretar el gatillo antes de quedar reducidos a pulpa, con sus rifles cayendo de manos que ya no existían. Darren ni siquiera se molestó en cubrirse. Con una sonrisa burlona, activó de nuevo el ojo de la parca.
el mundo se ralentizó, y en esa neblina gélida, cada cabeza enemiga brilló con una marca de objetivo carmesí. Las balas lo atravesaban todo. Muros, sacos terreros, hombres, daba igual. El fuego de las ametralladoras Gatling convertía el campo de batalla en una trituradora de carne. Frente a la Gatling, todos los seres eran iguales. De repente, silencio. Los disparos cesaron. Los pocos terroristas que quedaban se atrevieron a echar un vistazo desde sus escondites, pensando que tal vez, finalmente, el arma del monstruo se había quedado sin munición. Estaban equivocados. Darren metió la mano en el bolsillo, sacó unas gafas de sol negras y se las puso. Sabía que había olvidado algo. Sonrió. De acuerdo. Podemos continuar. Hijo de puta BRRRRRRRT. Para cuando el sonido se desvaneció, no quedaban más que sacos de arena destrozados y silencio. Incluso el señor de la guerra calvo, que parecía un jefe secundario, era ahora solo un cadáver más en la arena, con un valor de tan solo 100 XP. Darren suspiró. Pensé que dejaría caer algo raro. Supongo que no. Después de un rápido vistazo a su minimapa, ya no había puntos rojos, se colgó el Gatling al hombro y se acercó a Tony. Golpeó el casco de acero con los nudillos. Oye. ¿Estás muerto? Todavía no, respondió con voz apagada. Tony abrió su visor, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Qué eres? Ya te lo dije, dijo Darren con naturalidad. Soy un agente de S.H.I.E.L.D. Me llamo Darren. ¿Agente, Eri? La boca de Tony se torció. Había visto agentes especiales antes, pero ninguno que luchara así. Si no lo hubiera visto, habría jurado que estaba ante un maldito Terminator. Tony. ¿Estás bien? Jinsen se acercó corriendo. Estoy bien, dijo Tony, exhalando. Solo me quedé sin batería. Ayúdame a quitarme esto. Con la ayuda de Jinsen, desenganchó la tosca armadura pieza por pieza. Bajo la placa pectoral, el tenue resplandor azul del reactor de arco latía como un latido. Los ojos de Darren se iluminaron. ¡Guau! Mod de cofre Cyberpunk. Quiero uno. ¿Cuánto cuesta? Tony puso los ojos en blanco. No se vende. ¿Quién carajo quiere un agujero en el pecho? Antes de que Darren pudiera replicar, el tono de Tony cambió, su expresión se tornó seria. Escucha, Darren. Necesito tu ayuda. Depende. ¿Cuál es la misión? Destruyan estas armas. Todas. La mirada de Tony se endureció. No quiero que mis diseños se usen más para matar. El NPC Tony Stark ha emitido una nueva misión. Destruir las armas objetivo. Eliminar todas las reservas de armas de Industrias Stark en el campamento recompensa. Más 500 exp, más 10 afecto a Tony Stark, una recompensa pequeña, pero fácil. Ningún problema. Darren chasqueó los dedos, sacó una bomba adhesiva de su inventario y la colocó sobre una caja de misiles cercana. Los ojos de Tony se abrieron de par en par al reconocerlos. Misiles clase Jericho de Industrias Stark. Cada uno con la potencia suficiente para derribar una montaña. Había 6 de ellos en esa caja. ¡Santo cielo! Su rostro palideció. Sin pensarlo 2 veces, agarró a Jinsen del brazo y echó a correr. ¡Buuu! La explosión atravesó el valle como la ira de un dios vengativo. Una imponente columna de fuego devoró el cielo, y el calor inundó el desierto en oleadas. Incluso a cientos de metros de distancia, Tony y Jinsen podían sentir el aire abrasador lamiendo sus espaldas. Se desplomaron sobre la arena, jadeando y con el corazón palpitando. Mientras tanto, Darren salió del humo detrás de ellos, perfectamente tranquilo, sin una gota de sudor en su rostro. Maníaco. Gritó Tony entrecortadamente. Casi nos matas. Darren parpadeó. ¿Por qué? La cara de Tony se contrajo. ¿Por qué? Si hubiera sido una carga cronometrada y no, cronometrado. No. Darren levantó un pequeño control remoto, sonriendo. Se detona de distancia. Solo explota cuando presiono el botón. Tony y Jinsen. Y podrías haberlo dicho antes. Unos momentos después, un Kinghead se abalanzó sobre él, levantando una tormenta de arena al aterrizar. Coulson salió, con el rostro dividido entre la incredulidad y la desesperación. ¿No se suponía que debíamos mantener esta misión discreta? Mantuve un perfil bajo, dijo Darren con sinceridad. Coulson miró hacia atrás. El cráter humeante brillaba lo suficiente como para ser visto desde la órbita. Suspiró. Profundamente. Cierto. Se giró hacia Tony y le ofreció un apretón de manos profesional. Señor Stark. Agente Phil Coulson, S.H.I.E.L.D.
Lo acompañaré a casa. Tony le tomó la mano, aliviado de conocer por fin a alguien que no parecía loco. Así que, después de todo, hay gente normal en Shield. Si todos fueran como Darren, la organización debería haberse llamado Departamento de Asuntos Delirantes. Darren ignoró la charla y sus ojos se dirigieron hacia la ventana parpadeante del sistema frente a él. Misión principal. El nacimiento de Iron Man completada. Recompensas. Más 10,000 exp, equipo sartén, equipo águila dorada del desierto, habilidad aliento curativo, objeto cambiador de voz de cinta. Equipo. Sartén indestructible. Bloquea todos los ataques balísticos. Además, te protege la retaguardia. Equipo. Golden Desert Eagle, un cañón de mano dorado. Serás el hombre más llamativo de la sala. Habilidad. Aliento curativo. Recupera 5% de HP por segundo después de 10 fuera de combate, siempre que sigas respirando. Objeto. Cambiador de voz de cinta. Cambia libremente entre los modos de voz de Loli linda o dama madura. Santo cielo. Darren se quedó mirando boquiabierto. 10.000 puntos de experiencia. Botín legendario. Múltiples habilidades nuevas. Esta era, con diferencia, la mayor recompensa que había visto jamás. Todos esos meses luchando por las migajas en misiones diarias, menudo chiste. Todo ese dolor, todas esas noches largas y miserables, ¿para qué? Se agarró la cabeza con gesto dramático. Coulson, dile a Nick Fury, que no puedo volver atrás. Coulson parpadeó. ¿Qué? Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 7. Capítulo 7. Lo siento, señor, no lo reconocí antes. Darren salió de la oficina de Nick Fury sintiéndose triunfante. Después de media hora de persuasión, razonamiento y tonterías creativas, Fury finalmente creyó que Darren no planeaba abandonar Shield en el corto plazo. De hecho, Darren incluso logró colar una pequeña petición. De ahora en adelante, a menos que la dificultad de la misión fuera descomunal, no quería que lo molestaran con tareas de bajo nivel. No merecían su tiempo. ¿El resultado? Una recompensa sorpresa. Unas vacaciones de un día. Al parecer, no había misiones de alta dificultad disponibles en ese momento. Todos los trabajos de alto nivel ya habían sido ocupados por otros agentes. Fury, al ver que su vendedor estrella corría el riesgo de agotarse, le dio generosamente un día libre. Este juego se está volviendo ridículo, murmuró Darren mientras caminaba por el pasillo. Hasta los PNJ están aquí moliendo más que los jugadores. Por una vez, tuvo tiempo para explorar. Había estado en el cuartel general de Shield muchas veces, pero siempre directo a la oficina de Fury y de regreso. Nunca había mapeado el lugar correctamente. Ahora era la oportunidad perfecta. Quizás había habitaciones ocultas, PNJ secretos o cofres del tesoro escondidos. Al fin y al cabo, muchos juegos ocultaban recompensas tras la exploración, y aún recordaba el trauma de algún desarrollador que metía cajas de botín en rincones oscuros por pura diversión. Entonces, es hora de expandir el mapa. Darren abrió su minimapa y comenzó a caminar por las áreas grises e inexploradas del edificio. Resultó que el cuartel general de Shield era enorme. Incluso después de más de una hora de exploración, el mapa seguía sin estar completamente iluminado. Finalmente, llegó a una elegante puerta metálica. El minimapa mostraba el interior como una zona completamente negra, inexplorada. Las oficinas privadas eran raras aquí. Quienes tenían una eran muy poderosos o muy peligrosos. Quienes trabajaban tras estas puertas eran al menos agentes de nivel 8, muy por encima de su autorización. Naturalmente, a Darren no le importó en lo más mínimo. Empujó la puerta para abrirla. Dentro, un hombre rubio de aspecto refinado, con traje, estaba sentado tras un escritorio. Frente a él, un agente calvo con gafas informaba en voz baja y urgente. Ambos hombres se congelaron cuando apareció Darren. El calvo se recuperó primero, frunciendo el ceño. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Por qué no saltó la alarma del sistema de seguridad? Tantas preguntas. Darren ladeó la cabeza con expresión seria. Me llamo Darren. En cuanto a cómo entré, no hay de qué preocuparse. Y la alarma no sonó porque, sonrió. Lo conseguí. El hombre calvo parpadeó. ¿Tú, qué? Lo dijo con tanta seguridad que casi sonó razonable. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el rubio del escritorio levantó una mano. Ya basta, agente Sitwell. Yo me encargo de esto. Pero, señor Pierce, está bien. Déjanos. Y comprendido. Sitwell le lanzó a Darren una última mirada sospechosa antes de irse.
En cuanto se cerró la puerta, el hombre mayor sonrió cálidamente. Por favor, siéntese. Darren se dejó caer en la silla frente a él sin dudarlo, cruzó una pierna sobre la otra y giró casualmente una billetera que tenía en la mano. Pierce frunció el ceño. ¿Y eso es? Ah, esto. Respondió Darren con suavidad. Mi billetera. Lo abrió, sacó todo el dinero, lo metió en su bolsillo y arrojó la billetera directamente a la basura. Con el rabillo del ojo, Pierce vio caer una licencia de conducir al suelo. ¿La foto? ¡Qué bien! Pierce se quedó mirando durante un largo momento. ¿Un carterista y en Shield? Y una mezquina además. Situel solo lo había mirado fijamente una vez antes de que Darren levantara su billetera. Aún así, Pierce estaba intrigado. Finalmente dijo: «Sé quién es usted, agente Darren». «¿Ah? ¿Has oído hablar de mí?» Darren se animó. «Claro. Eres todo un prodigio. Te graduaste con honores y en solo 2 meses ascendiste al nivel 5, algo sin precedentes en la historia de Shield». Darren sonrió. «Ah, la adulación lo llevará a todas partes, señor». Pero la sonrisa de Pierce se profundizó y bajó la voz. «Oh, ya sé, mucho más que eso». Darren gimió para sus adentros. Odiaba a los PNJ crípticos. Pero como este tenía buen gusto para los cumplidos, le siguió el juego. «De acuerdo, entonces. ¿Qué más sabes?» Pierce se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. «Salve, Hydra». Los ojos de Darren se abrieron de par en par, incrédulo. Tú y Pierce asintió con aprobación, pensando que Darren lo había entendido. «Exactamente. Soy, ¿qué carajo quieres decir con eso?», interrumpió Darren. Pierce. «¿Y puedes no hacer una pausa dramática a mitad de una frase como esa?», exhaló, dejando de fingir. «¿Aún no lo entiendes? Soy Hydra. Y tu superior». Eso hizo parpadear a Darren. Entonces sus ojos se iluminaron al comprender. Se puso de pie bruscamente, poniéndose firme. «Disculpe, señor. No lo reconocí antes». Por supuesto. Había elegido Hydra Infiltrator como su fondo inicial. Según la historia del sistema, era un agente secreto infiltrado en Shield, con una sola regla: nunca revelar su identidad. Y menos al cíclope calvo con parche en el ojo. De lo contrario, podría asumir misiones de Shield con normalidad y recibir el doble del pago. «No pasa nada», dijo Pierce, restándole importancia con un gesto. «El protocolo garantiza que los agentes de Hydra no activados permanezcan anónimos, incluso entre ellos. No lo habrías sabido a menos que yo mismo lo confirmara». Observó a Darren con atención. «De verdad, si no hubieras irrumpido hoy, quizá nunca habría activado tu código». Así que fue pura suerte que Darren se topara directamente con su superior oculto. Aún así, añadió Pierce, tu cautela fue admirable. Ni siquiera cuando dije la frase, respondiste de inmediato. Esa moderación es encomiable. Darren se rascó la cabeza, sonriendo tímidamente. Gracias, señor. No podía admitir exactamente que había olvidado por completo que era un agente de Hydra. Aunque, claro, quizá ese era el disfraz definitivo. Si ni siquiera él lo recordaba, ¿quién más podría descubrirlo? El tono de Pierce se endureció. Ya que estás activado, no desperdiciemos la oportunidad. Tengo una tarea perfecta para ti. Los ojos de Darren se iluminaron al instante. ¿Qué clase de tarea? Si Shield fuera demasiado corporativo, tal vez Hydra tendría mejores botines. Esta es una misión a largo plazo, dijo Pierce. Vigila a Nick Fury. Cada vez que te asigne una misión especial o haga un movimiento inusual, me informarás directamente. El NPC Alexander Pierce te ha asignado una nueva misión. Salve Hydra objetivo. Informar cualquier información sobre las operaciones de Nick Fury directamente a Pierce recompensa. Depende de la calidad de la inteligencia y la tasa de finalización de la misión, entendido, señor. Misión cumplida. Darren se puso firme y saludó con un gesto seco. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 8. Capítulo 8. Foggy y Matt. Me he dado cuenta de algo, dijo Tony desde el podio, con voz firme pero apasionada. Además de fabricar armas, puedo hacer más por este mundo. Por eso, con efecto inmediato, voy a cerrar la división de armas de Industrias Stark. La declaración explotó como una bomba. No solo los periodistas presentes, sino millones de espectadores que miraban la transmisión en vivo se quedaron paralizados por la incredulidad.
Industrias Stark, la niña mimada de la tecnología militar, el rey de la potencia de fuego, la gallina de los huevos de oro del sector de defensa de Estados Unidos, acababa de ser castrada en directo en televisión nacional. No fue solo cortar una extremidad. Fue cortar y las joyas de la familia. Y los que gritaron más fuerte no fueron los generales ni los políticos. Fueron los inversores. Desde el secuestro de Tony, el precio de las acciones de la compañía se había desplomado como un avión kamikaze. Innumerables accionistas se aferraban a la esperanza, esperando que su genial y playboy director ejecutivo regresara a casa y salvara el barco que se hundía. ¿Y ahora? Acababa de lanzar un lanzallamas a los botes salvavidas. Tony Stark, madre, devuélveme mi dinero. Nos traicionaste. ¿Aún pueden subir las acciones de Stark? Se acabó. Lo compré en cuanto volvió, al diablo. Me voy a la azotea antes de que se ocupen todos los buenos lugares. Hell's Kitchen, Nueva York. Dentro de un restaurante lúgubre y ruidoso, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y desesperación. Decenas de voces enojadas maldecían al televisor y cada palabra contenía veneno para el hombre en la pantalla. Darren estaba sentado en un rincón, divertido, haciendo girar el hielo en su vaso medio vacío mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Tenía que admitir que el realismo de los PNJ del juego era descomunal. Sus animaciones faciales, sus matices emocionales e incluso sus diatribas parecían demasiado auténticas. Sobre todo el hombre gordo de pelo rizado que estaba al frente. Estaba tan animado que parecía que Tony se había acostado con su esposa. Su voz se quebraba con estática mientras gesticulaba descontroladamente, tirando una taza sin querer. La taza, sin embargo, no cayó al suelo. El ciego que estaba sentado a su lado lo atrapó sin esfuerzo. Darren frunció el ceño. ¿Un ciego acaba de atrapar una taza que se le cayó? Sistema. Siseó. Se ha detectado un fallo de juego otra vez. Un ciego no debería tener esos reflejos. Ding. No se detectaron datos anormales. El ciego volvió a colocar la taza sobre la mesa con calma, como si nada hubiera pasado. Darren entrecerró los ojos. Algo no andaba bien. Sus instintos le dijeron que este NPC no era común. Se levantó, agarró su bandeja de comida intacta y se acercó. Sin dudarlo, se sentó en el asiento vacío frente a los dos hombres. El hombre gordo frunció el ceño. ¿Podemos ayudarle? Darren sonrió, mostrando sus dientes blancos y perfectos. No, la verdad. Solo quería conocerlos. El hombre gordo dudó. Pero ni siquiera, $200. Cuota de amistad. El hombre se quedó paralizado medio segundo, y luego sonrió tan ampliamente que le temblaron las mejillas. Amigo, has venido al lugar indicado. Nos encanta hacer amigos. Soy Foggy Nelson, y él es mi compañero, Matt Murdock. Tú eres. Darren, dijo simplemente. Un placer conocerte, Darren. Foggy sacó una tarjeta de presentación con la velocidad que le daba la práctica y la deslizó sobre la mesa. Somos abogados. Acabamos de abrir Nelson y Murdock aquí abajo. Si alguna vez necesitas asesoramiento legal o te demandan por algo, ven a vernos primero. Descuento especial para nuevos amigos. Darren sonrió y tomó la tarjeta. ¿Abogados, Perfecto. Tengo una pregunta legal para ti. Foggy se hinchó de orgullo. Dispara. Estás hablando con profesionales. Darren se inclinó hacia adelante, muy serio. Si una mujer embarazada se mete en una pelea, ¿eso cuenta como una pelea grupal? Foggy parpadeó. Y Matt inclinó la cabeza. Y Foggy se quedó mirando fijamente durante unos buenos 5 segundos antes de responder con incertidumbre. No, técnicamente, se requieren al menos 3 participantes para calificar como una pelea grupal. ¿Pero qué pasa si está embarazada de gemelos? Y el hombre se quedó paralizado en un abrir y cerrar de ojos, con el cerebro en plena pantalla azul. ¿Qué clase de sociópata hace preguntas como esta? Cuando Foggy no se recuperó, Darren suspiró y negó con la cabeza. Se volvió hacia Matt. ¿Tus ojos, no pueden ver? La pregunta fue directa, pero Matt no se ofendió. Así es. Perdí la vista de niño en un accidente. Por favor, no me metas la mano en el bolsillo. Todavía siento cosas. Darren retiró la mano torpemente, riendo. Jaja, era broma. Ahora estaba seguro. Este tipo no era normal. De sigilo y hurto al máximo, ningún NPC promedio podría notarlo en acción, y mucho menos uno ciego. Lo cual solo podía significar una cosa. Un personaje oculto. Un activador de misión especial. Mientras aún pensaba, Matt volvió a hablar.
No pareces de aquí. ¿Qué te trae a Hell's Kitchen? Su tono era tranquilo, pero el filo que se escondía debajo no pasó desapercibido. Todo el mundo sabía lo que era Hell's Kitchen. Un hervidero de delincuencia y corrupción. Guerras de pandillas, narcotráfico, sicariato, si había un pecado, tenía su escaparate aquí. Incluso la policía de Nueva York actuaba con cautela, patrullando en parejas y marchándose antes del atardecer. Ningún hombre cuerdo vino aquí por voluntad propia. Estoy buscando a alguien, dijo Darren casualmente. ¿Holmes? Un tipo. Lo llaman Cabeza de Martillo y creo que su verdadero nombre era Harold. ¿O Arrow? Algo así. Foggy se rascó la cabeza. ¿Cabeza de Martillo? No me suena. No hay nadie así en el Kitchen, que yo sepa. Matt frunció el ceño ligeramente tras sus gafas. ¿Te refieres a Joseph Arrow, quizás? Darren chasqueó los dedos. Ese es. ¿Lo conoces? No personalmente, dijo Matt con calma. Pero he oído historias. Es el líder del sindicato Magia. Lo llaman Cabeza de Martillo. Dicen que es un monstruo a prueba de balas, imparable. Un hombre peligroso. No deberías estar buscándolo. Sí, bueno, dijo Darren, estirándose, mirando el reloj de la pared. No hay nada que hacer. Pero se acabó el tiempo. Tengo que irme. Continuemos esta amistad otro día. Antes de que alguno de los dos pudiera responder, él ya se dirigía a la puerta, tarareando mientras caminaba. Matt escuchó sus pasos alejándose, rozando distraídamente la empuñadura de su bastón. Su rostro, oculto tras las gafas, estaba pensativo. Matt. Matt. La voz frenética de Foggy lo sacó de su ensimismamiento. ¿Qué? Ese tipo no pagó su comida. Vayan a buscarlo. Matt suspiró. Y comentario 1 voto 1 restante capítulo 9. Capítulo 9. Robando la magia. En el rincón más profundo de Hell's Kitchen, se alzaba una enorme fortaleza del pecado bañada en neón. Un club nocturno que latía como el corazón negro del sindicato del crimen magia. Incluso a las 2 de la mañana, el lugar estaba animado. La música retumbaba. Las luces destellaban. El dinero y el whisky fluían a partes iguales. En la entrada, una docena de guardias armados estaban de pie como una manada de lobos, con sus chaquetas abultadas con formas de armas ocultas. Darren caminó hacia la puerta con las manos en los bolsillos. Dos hombres se adelantaron y le bloquearon el paso. Control de rutina. Ningún problema. Levantó los brazos obedientemente mientras lo inspeccionaban con un detector de metales. Naturalmente, no emitió ningún pitido. Su arsenal estaba guardado a salvo en su inventario del juego. Despejado. Puedes entrar. Darren sonrió cortésmente y se deslizó dentro, absorbido por el ruido y el caos. El interior de la discoteca era enorme. Bares, pistas de baile, salones y, en su resplandeciente centro, el casino. Darren fue directo hacia allí. Docenas de mesas se extendían bajo candelabros dorados. Cada croupier era una distracción ambulante, con sus labios pintados de rojo y seda ajustada, y un escote tan profundo que podría haber ocultado unas de picas. Sin embargo, la mayoría de los jugadores estaban demasiado ocupados mirando las cartas como para notar que sus billeteras se vaciaban. Darren se sentó en un asiento vacío. La vendedora le dedicó su sonrisa más profesional. Buenas noches, señor. ¿Qué le gustaría tocar? Euchre. Ella parpadeó. Disculpe. ¿Conoces Euchre? Su sonrisa se congeló. Lo siento, señor, aquí no ofrecemos eso. Entonces, ¿quizás Spades? No. ¿Pinochle, al menos? No. Espetó ella, con su escote temblando de furia. Darren suspiró. Aburrido. Bueno, prefiero alto o bajo. Al instante, su sonrisa profesional volvió a su lugar. Muy bien, señor. Tomó el cubilete y empezó a temblar. Sus muñecas se desdibujaron. Los dados vibraron a un ritmo tan suave e hipnótico que Darren no pudo evitar observarlos con atención. Solo para investigar, claro. Tan rápido y tan saltarín y no, concéntrate, Darren, concéntrate. Unos segundos después, dejó la taza. ¿Cuánto quieres apostar? Apuesta todo. A lo grande. Él arrojó y una sola papa frita. El croupier se quedó mirando. ¿Una ficha? Aún así, levantó la copa. 5 de mayo de 2006. 16 puntos. Mucho. Ella exhaló silenciosamente y le ofreció 2 fichas. Felicidades, señor. ¿Quiere continuar? Por supuesto. 10 minutos después.
Darren tarareó alegremente mientras bebía un capuchino, observando cómo su montaña de fichas crecía cada vez más hasta que casi bloqueó su visión del rostro horrorizado del croupier. Al menos $500,000 en ganancias. Habilidad. Bendición del aprendiz del dios del juego. Descripción. Tus habilidades de juego han alcanzado una perfección casi divina. En cualquier casino, eres prácticamente imbatible. Nota. Cuidado. El dinero ganado por suerte debe gastarse en caridad. Guárdalo para ti, y la desgracia te seguirá. Si no fuera por esa desagradable desventaja, Darren podría haber dejado a Las Vegas en bancarrota al amanecer. Las manos del croupier temblaban. Señor, ¿quiere seguir jugando? Por supuesto. Tragó saliva con fuerza y volvió a temblar, esta vez con más desesperación. 5 minutos enteros temblando, su escote ahora prácticamente era un agujero negro de distracción. Cuando finalmente se detuvo, sus brazos temblaron. Darren se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Ha puesto todo. Ha puesto 3 seises. La garganta de la comerciante se movió mientras levantaba la taza. 6. 6. 6. La mesa quedó en completo silencio. La pila de fichas explotó en valor. Por un momento, la croupier pareció extrañamente y aliviada. Silenciosamente, sacó su teléfono de debajo de la mesa y empezó a buscar tamaños de ataúdes. Perder 10 millones en una noche significaba que la magia la despellejaría viva. Luego vinieron los pasos pesados. Un hombre de cuello grueso y traje negro apareció junto a Darren con la mirada fría. Señor, por favor, acompáñeme. La sonrisa de Darren no se desvaneció. ¿Qué es esto? ¿Ganaste demasiado y ahora no pagas? Su voz resonó, atrayendo la atención de medio casino. El ejecutor apretó la mandíbula. No podía montar un escándalo, no delante de los clientes. No me entiendes. Hay mucho en juego. Por favor, sígueme a nuestra sala VIP donde podrás jugar en privado. Sí, claro. En cuanto saliera de este piso, lo escoltarían a un lugar con menos testigos y más palas. Darren ladeó la cabeza y sonrió. No hace falta. Te diré una cosa. Dame 100 millones en efectivo ahora mismo y me iré sin hacer ruido. El hombre parpadeó, incrédulo. ¿Por qué no nos robas? Ah, ¿sí? La sonrisa de Darren se ensanchó. ¿Cómo supiste que ese era el plan? Antes de que el hombre pudiera procesar eso, Darren sacó una reluciente Golden Desert Eagle, con un cañón tan grueso como su pulgar, que reflejó las luces destellantes en lo alto. Manos arriba, todos. Gritó. Esto es un robo. Mientras tanto, en lo profundo de una lujosa sala privada en la parte trasera del club, un bruto enorme y calvo yacía en un sofá de cuero, con el cuello como un tronco y el cráneo reluciendo como acero pulido. Sus manos canosas tanteaban afanosamente a las dos mujeres en su regazo, como si estuvieran amasando. Lo llamaban Cabeza de Martillo, el monstruo ruso de la magia. Frente a él estaba sentado un hombre delgado con gafas. Wesley. Su tono era cortés, pero su mirada fría. Ameread, dijo Wesley, ¿has considerado la oferta de mi empleador? Ameread resopló sin siquiera levantar la vista. Dile a Fisk que venga a hablar él mismo. El señor Fisk es un hombre ocupado. Pero me ha autorizado y entonces habremos terminado. El tono del bruto era pura arrogancia. Wesley entrecerró los ojos. He oído que los llamados demonios han arruinado varias de sus operaciones últimamente. Si nuestras organizaciones cooperaran, podríamos... Cállate. La mano de Ameread golpeó la mesa con voz atronadora. Esos malditos demonios, me encargaré yo mismo. Se dice que son formidables. Incluso para ti, ja. Ameread soltó una carcajada y se golpeó el cráneo. El sonido fue como golpear un yunque de hierro. ¿Crees que tengo miedo? Las balas rebotan en mí, muchacho. Nadie en la cocina del infierno puede tocar la magia. Nadie puede. Estallido. La puerta se abrió de golpe. Un matón tembloroso entró tambaleándose, jadeando en busca de aire. Jefe. Malas noticias. Alguien está robando. Ameread se quedó paralizado. ¿Qué? Comentario 2 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 10. Capítulo 10. Literalmente te llaman Cabeza de Martillo, ¿por qué diablos te dispararía ahí? ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? ¿Uno de los mayores señores del crimen en el Skipchen, robado? El rostro, ya de por sí brutal, de Ameread se tiñó de un morado intenso, y las venas de sus sienes se le hinchaban como cables de acero. Minutos antes, había estado presumiendo ante la mano derecha de Fisk de que nadie se atrevía a cruzar la magia, y ahora... Alguien estaba robando su casino.
Ya podía imaginarse la sonrisa petulante de Wesley. La rabia le subió de las entrañas como una tormenta. Apartó de un empujón a los dos traficantes a medio vestir y se puso de pie de un salto, fulminando con la mirada al tembloroso matón que le había dado la noticia. ¿Fueron los demonios? No, jefe. Ellos no. Esa respuesta solo empeoró las cosas. Su furia no se detuvo, sino que explotó. Así que hemos llegado a esto, ¿eh? Su voz se volvió grave y gutural, cada palabra cargada de amenaza. Parece que la magia lleva demasiado tiempo en silencio. Ahora cualquier infeliz cree que puede cagar en mi territorio. Se acercó, cerniéndose como una montaña sobre el aterrorizado subordinado. ¿Cuántas personas? El matón dudó, con la garganta agitada. Lentamente, con cuidado, levantó un dedo tembloroso. ¿100? Gruñó Ameread. El matón negó con la cabeza frenéticamente. No, señor. 1. ¿Qué? Por un momento, Ameread creyó haber oído mal. ¿Estás bromeando? Lo juro, jefe, solo es un tipo. Después de la doble y triple confirmación, el rugido de Ameread sacudió toda la sala. Un hombre. 1. ¿Quieres decir que un tipo se está burlando de mi organización? Pero jefe, es demasiado bueno. Tiene una puntería perfecta. Ya perdimos 30 hombres, nosotros, inútiles. Sois todos un montón de basura inútil. Los puños de Ameread resonaron como truenos, como huesos crujiendo contra huesos. Bien. Me encargaré de este bastardo yo mismo. Pero antes de que pudiera terminar auge. El muro explotó hacia adentro en una tormenta de humo y escombros. Fragmentos de yeso llovieron por el aire como nieve. Desde dentro de la bruma, un hombre caminaba entre los escombros, tranquilo, sin prisa, con una pistola dorada brillando bajo las luces parpadeantes. Darren. Oye, dijo con naturalidad, quitándose un poco de polvo de la chaqueta. Su mirada se posó en el enorme bruto de cúpula pulida. Debes ser cabeza de hierro, ¿eh? ¿Cabeza de hierro? Ameread parpadeó, confundido por medio segundo, y luego se dio cuenta. Tú, pequeño gamberro. Eres tú el que ha estado destrozando mi casa. Darren se encogió de hombros. No quisiste pagarme lo que me debías. Así que, como era de esperar, vine a cobrar. Incluso Wesley, todavía encogido tras el sofá, soltó una risita incrédula. ¿Este tipo roba a mafiosos por una apuesta? La mandíbula de Ameread se crispó. Estás más loco que nosotros. Entonces su voz se convirtió en un rugido. Mátenlo. A sus hombres no les hizo falta decírselo 2 veces. Se oyeron disparos ensordecedores en la pequeña habitación. Los fogonazos iluminaban las paredes como luces estroboscópicas mientras las balas surcaban el aire hacia Darren. Se lanzó de lado, rodando detrás de una mesa destrozada, murmurando. Hombre, ustedes realmente no tienen modales. Entonces sus ojos brillaron como oro. Ojo del segador activado. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. 3, 4, 5 objetivos brillaron rojos en su visión. Levantó su Desert Eagle y apretó el gatillo. Bang. 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 5 disparos. 5 cuerpos caídos, cabezazos perfectos que florecían como flores rojas en el suelo. El resto apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Darren ya se moviera, suave e implacable, con su arma cantando la canción de cuna de la muerte. Segundos después, se hizo el silencio. Solo quedaron 2. Ameread, de pie, con una expresión de incredulidad atónita, y Wesley, que en ese momento intentaba derretirse en el suelo detrás del sofá. Patético, espetó Ameread, apartando de una patada a uno de sus hombres caídos. ¿Crees que matar a unos cuantos perros te hace duro? ¿Quién demonios eres? Darren giró su arma con indiferencia, sonriendo con suficiencia. ¿No te lo dije? Policía de Nueva York. Ameread parpadeó. ¿Qué? Policía de Nueva York, aclaró Darren, con total seriedad. Quedan arrestados. La verdad era que esta era una misión de Shield. Fury había recibido información de que Ameread no era solo un matón, sino algo más. Algo inhumano. Testigos habían visto balas rebotar en su cráneo. Coches destrozados cuando les daba un cabezazo. El hombre era un tanque andante. Así que, naturalmente, Darren consiguió el trabajo. ¿Jurisdicción legal? ¿Ética? ¿Trámites? Esos eran los problemas de Fury. ¿Esperas que me crea eso? Preguntó Ameread con desdén, mirando el brillante cañón de mano chapado en oro que Darren sostenía. ¿Desde cuándo los policías llevan armas de diseño? Darren no se molestó en responder. La voz de Ameread se ensombreció. Escucha, muchacho.
Si te vas ahora, olvidaré que esto pasó. Sí, no, dijo Darren con una sonrisa amable. Aún necesito traerte para completar mi misión. Entonces muere donde estás. Ameread se abalanzó. Su enorme cuerpo se movió a una velocidad asombrosa, haciendo que el suelo se agrietara a cada paso. Estallido. El disparo resonó y le dio de lleno entre los ojos. La bala giró inútilmente contra su frente antes de caer al suelo con un ruido sordo. Ameread sonrió, abriendo los brazos. Ja ja ja. ¿Lo ves? Es inútil. Nada puede matarme. Las balas ni siquiera pueden arañarme. Estallido. Un segundo disparo lo interrumpió. Esta vez, Ameread aulló de dolor y se desplomó, agarrándose la pierna mientras la sangre le manaba entre los dedos. ¿Por qué no me disparaste otra vez en la cabeza? Él levantó la mirada, con el rostro contorsionado por la confusión y el dolor. Darren arqueó una ceja. Te llaman literalmente cabeza de martillo. Ameread parpadeó entre lágrimas. Darren enfundó su pistola, impasible. Hasta un idiota podría adivinar que tienes el cráneo reforzado. No voy a malgastar munición en eso. Todavía tienes piernas, ¿verdad? Cabeza de martillo. Y el gran señor del crimen a prueba de balas de Hell's Kitchen yacía en el suelo, llorando y sangrando por las rodillas, completamente destrozado por un hombre con una pistola dorada y un mejor sentido de la lógica. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 11. Capítulo 11. Daredevil. En el salón privado, los disparos resonaron en el aire, seguidos por los gritos agonizantes de Ameread que resonaron como un alma siendo destrozada. Darren no se detuvo hasta que la última bala de su Desert Eagle se vació. Solo entonces exhaló, bajando el arma dorada con una leve sonrisa. Nunca había sido de los que recuerdan los desaires durante mucho tiempo, pero cuando lo hacía, prefería ajustar cuentas en el acto. La sonrisa burlona y petulante de Ameread, momentos antes, aún estaba vívida en su mente. ¿Un PNJ atreviéndose con él? Eso no era valentía. Era suicidio. Para entonces, las piernas de Ameread eran un desastre de carne y agujeros. La sangre le había empapado los pantalones, extendiéndose oscura por la alfombra en una mancha lúgubre y floreciente. El hombre respiraba entrecortadamente, con los ojos en blanco, y su mente apenas se aferraba al borde. Bajo el sofá, Wesley había presenciado toda la masacre. Su garganta se contrajo con fuerza, apenas reprimiendo un gemido. Demasiado brutal. Demasiado inhumano. Había estado en el inframundo durante años, había visto asesinatos, torturas, baños de sangre, pero nada como esto. Un solo hombre había acabado sin ayuda con toda la banda de magia, e incluso Ameread, uno de los líderes de pandillas más notorios de Nueva York, había quedado reducido a un juguete. Esto no fue una pelea. Fue una masacre. Wesley nunca había creído en Dios antes, pero esa noche rezó a todos los dioses que pudo nombrar para que ese demonio con piel humana no lo notara. Quizás los dioses fueron misericordiosos. Darren no pareció notar al hombre aterrorizado acurrucado en la esquina. Agarró a Ameread por el tobillo y lo sacó como un saco de carne, dejando rastros de sangre. Solo cuando los pasos se desvanecieron, Wesley se dio cuenta de que su corazón aún latía. Aleluya, y se santiguó, saliendo a gatas de debajo del sofá con manos y rodillas temblorosas. Evitando los cuerpos, buscó a tientas su teléfono y marcó un número. ¿Qué es? La voz del otro lado era baja, pesada y autoritaria. Wesley tragó saliva con dificultad. Señor Fisk, ha habido un incidente. Los Maggia se han ido. Se han llevado a Ameread. ¿HM? La voz de Kingpin titiló con genuina sorpresa. ¿Fueron los demonios? ¿Los rusos? No, señor. Ninguno de los dos, balbuceó Wesley. Fue un solo hombre. Los exterminó a todos. Ameread no tuvo ninguna oportunidad. Dijo que era, de la policía de Nueva York. Kingpin hizo una pausa. ¿Desde cuándo el departamento de policía de Nueva York tiene esa cantidad de personal? Mientras tanto, Darren arrastraba al inconsciente Ameread por un callejón oscuro. Lo último que pensaba era en el superviviente llorón en la habitación. Sin placa roja, sin recompensa, no merecía la pena el esfuerzo. Sistema, ¿por qué no puedo usar el viaje rápido en el mapa? Murmuró en voz baja. Cargar con un hombre adulto era un fastidio. Se prohíbe viajar rápido transportando seres vivos o artículos que superen los 10 kilogramos. Entendido. Darren miró el cuerpo inerte. Creo que lo descuartizaré y traeré 10 kilos. Antes de que el sistema pudiera responder, un agudo silbido atravesó la noche.
Algo pasó rápidamente desde arriba. Un bastón corto, de color rojo oscuro, que giraba en el aire como una serpiente atacando, apuntando directamente a la muñeca de Darren. Estallido. La Desert Eagle disparó casi al instante. Darren apenas se giró, moviendo la muñeca con perezosa precisión. La bala impactó en el bastón en el aire, y las chispas se dispersaron al caer el arma al suelo. Levantó la mirada hacia la fuente del ataque. En lo alto de una farola, a la entrada del club, se encontraba una figura solitaria. El hombre estaba envuelto de pies a cabeza en un ajustado traje carmesí. Una máscara con cuernos le cubría casi todo el rostro, salvo una mandíbula tenaz salpicada de barba incipiente. Bajo el resplandor ámbar de la lámpara, enmarcado por el abismo de la oscuridad, parecía un demonio surgido de las sombras. Un guardián de la noche. Temerario. Entréguenlo. La voz del justiciero era baja y áspera, apuntando hacia Ameread, que yacía inconsciente a los pies de Darren. Darren sonrió. ¿Crees que te lo entrego sin más? Me haría quedar mal. Daredevil frunció el ceño bajo la máscara. Se merece enfrentar la ley, no tu justicia callejera. Qué curioso, dijo Darren encogiéndose de hombros. Soy la ley. Policía de Nueva York. No, dijo Daredevil, endureciendo la voz. No lo eres. Un policía de verdad no huele así. Puedo olerlo. La sangre que llevas. Dios cierra una puerta, dicen, pero abre otra. Y Daredevil era el hombre que encontró esa puerta. Ciego, sí, pero bendecido, o maldecido, con sentidos inimaginables. Podía oír un latido al otro lado de la calle, sentir la vibración de cada respiración y oler la esencia misma de una persona. Y el olor que impregnaba a Darren era sofocante. Denso, metálico, antiguo. No la sangre de 10 o 20 vidas. Cientos, tal vez miles. ¿Cuántas personas has matado? Darren sonrió con naturalidad. ¿Recuerdas cuántas rebanadas de pan has comido en tu vida? La respuesta golpeó a Daredevil como un puñetazo en el estómago. Como católico devoto, vivía bajo una regla sagrada. Nunca quitar la vida. Para él, el desprecio de Darren por la vida era una blasfemia, una perversión. Eran seres humanos. Gritó con la ira reflejada en su voz. ¿Humanos? Rió Darren suavemente. Solo son datos. En realidad no mueren. Inclinó su arma hacia el cuello de Ameread. Como esto. Estallido. La Desert Eagle rugió de nuevo y la bala atravesó la garganta de Ameread. Hasta ahí llegó Ameread. Al parecer, su entrenamiento no había llegado tan lejos. La sangre brotó en un geyser que describió un arco brutal antes de que su cuerpo diera una última sacudida y se detuviera. Darren suspiró, sacudiendo la cabeza con cierta decepción. Qué lástima. Traerlo vivo habría aumentado la probabilidad de completar el caso. Pero arrastrarlo fue un fastidio. Allá arriba, Daredevil se quedó congelado bajo la tenue luz, con un escalofrío recorriéndole la columna. Matar a un hombre simplemente porque no le convenía. Comentario 1. Comentario voto 1 restante. Capítulo 12. Capítulo 12. El punto ciego del diablo. Este lunático. Daredevil finalmente lo vio claramente. El hombre que tenía ante él no solo era peligroso. Estaba loco. Un loco que vivía completamente en su propia realidad distorsionada. Eres un asesino, espetó Daredevil con los dientes apretados. Deberías estar en prisión. Darren rió entre dientes, con un tono ligero, casi burlón. ¿En prisión, eh? Nunca he estado. Si no fuera por las restricciones de facción, quizá habría probado el sistema de búsqueda de este juego, solo para revivir aquellos buenos tiempos en Los Santos. El estómago de Daredevil se hundió. Este hombre no solo estaba trastornado. Veía la ley y el orden como un juego y la vida y la muerte como un entretenimiento barato. No se le podía permitir continuar. Sin pensarlo dos veces, Daredevil saltó de la farola. El viento aullaba a su alrededor mientras su bastón rojo giraba por el aire, dirigiéndose hacia la muñeca de Darren. Estallido. La Desert Eagle rugió de nuevo. La bala impactó en el bastón en el aire, desviándolo de su trayectoria. Pero para cuando el disparo resonó, Daredevil ya había aterrizado. Sus botas golpearon el pavimento con un crujido seco. Con un movimiento de muñecas, los bastones volvieron a sus manos, sujetos con sus ataduras de alambre, y se abalanzó, veloz como un látigo. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos más. 2 ruidos metálicos se oyeron cuando los bastones giratorios de Daredevil los desviaron a ambos. Darren arqueó las cejas. ¿Puedes bloquear balas con palos? Entonces recordó. Este mundo lo creó una corporación de superhéroes. Cosas así no eran imposibles.
En un instante, Daredevil acortó la distancia, con sus porras rojas golpeando como víboras gemelas. Sabía que los disparos de Darren eran letales. La única forma de sobrevivir era acercarse y neutralizarlo antes de que pudiera volver a apuntar. Estaba a punto de desatar su característico combo de 6 golpes cuando, advertencia de Muay Thai. Darren ladró las palabras como un hechizo. Su cuerpo se abalanzó hacia adelante, levantando bruscamente la rodilla en un brutal golpe frontal que impactó las costillas de Daredevil como un mazo. Habilidad. Muay Thai advertencia efecto. Técnica de Muay Thai de nivel maestro nota. Advertencia. La próxima vez será Muay Thai de verdad. El impacto golpeó a Daredevil con tanta fuerza que su rostro se retorció de dolor. Se quedó sin aire. Por un instante, creyó que se le habían roto las costillas. Se tambaleó hacia atrás, pateando a Darren para ganar distancia, con el cuerpo temblando por el golpe. Darren enfundó tranquilamente su pistola dorada y adoptó una postura perfecta de Muay Thai, sonriendo con suficiencia. Tienes agallas para atacarme a corta distancia. ¿No sabías que la fuerza es mi mayor atributo? Daredevil parpadeó a pesar del dolor. ¿Fuerza? ¿La estadística más alta? ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Quién espera que un tirador con puntería de francotirador también golpee como un peso pesado? Le dolían las costillas. Le dolía respirar. Aún así, se obligó a incorporarse, negándose a ceder terreno. Darren rió entre dientes al verlo. ¿Qué te pasa, Matt? ¿Te molestan las hemorroides? Daredevil se quedó paralizado. ¿Qué acabas de decir? No se haga el tonto, abogado Murdoch, dijo Darren con una sonrisa. Su nombre está flotando sobre su cabeza. En los ojos de Darren, una línea de texto brillaba sobre la figura vestida de rojo. Matt Murdoch. El mismo abogado ciego que había conocido esa misma mañana. La expresión de Matt se ensombreció. No percibía nada por encima de él, ningún sonido, ninguna perturbación, pero la certeza de Darren era innegable. Nadie conocía su secreto. Ni siquiera Foggy. Darren silbó suavemente. No me lo esperaba. De día, un abogado noble. De noche, un fanático de los trajes ajustados que disfruta de manosear a los malos. ¡Qué morbo, ¿no? La cara de Matt se crispó. Y yo lucho contra criminales, no contra lo que sea que pienses que eso significa. En serio, Darren ladeó la cabeza, curioso. Eres ciego, pero te mueves mejor que la mitad de la gente con la que he luchado. ¿Cómo es que ves siquiera? Eso no es asunto tuyo. El tono de Matt se volvió frío. Su negación ya era inútil, pero aún podía guardarse los detalles para sí mismo. Darren se encogió de hombros. No seas así. Te diré algo. Responde a mi pregunta y mantendré tu fetiche entre nosotros. No es un fetiche, gritó Matt para sus adentros, apretando la mandíbula. Tras una pausa, suspiró. Bien. Respiró hondo. No puedo ver. Pero mis otros sentidos están agudizados más allá de los límites humanos normales. Puedo sentir vibraciones, movimientos, incluso pequeños cambios en el aire. Así que sí, puedo verte. Y baja el dedo corazón. Dije que lo siento. Darren bajó la mano torpemente, sorprendido. Bien. Solo probando. Miró a Matt con una extraña mezcla de diversión y lástima. Con sentidos tan agudos, sus noches debían de ser complicadas. Matt no entendió esa mirada, pero la ignoró. Se enderezó, aunque el dolor le atormentaba el costado. Darren, lo que has hecho esta noche es ilegal. Entrégate. Aún tienes tiempo. ¿Qué ley violé? Preguntó Darren, casi divertido. Asesinato. La evidencia está ahí. Matt señaló el cadáver de Ameread. Darren abrió mucho los ojos. ¿Asesinato? No, no. Te equivocas. Solo está durmiendo. Matt apretó la mandíbula. El río de sangre que se acumulaba bajo el cuello de Ameread hacía que esa declaración fuera obscena. Darren lo desestimó con un gesto. Además, vamos. Ese tipo era un jefe de la mafia. ¿Cuántas vidas arruinó? En todo caso, le hice un favor a la ciudad. Si lo juzgan, lo peor que le pasará son unas décadas, quizá menos si contrata a los abogados adecuados. Matt apretó los dientes. Lo más exasperante. No se equivocaba. Sin importar sus crímenes, dijo Matt en voz baja pero con firmeza, merece un juicio legal. No una ejecución. La sonrisa de Darren se desvaneció un poco. ¿Y si hubiera matado a tu amigo? ¿Aún lo creerías? Matt dudó. La ley, Darren lo interrumpió. ¿Y si mato a tu amigo? Dime, Foggy. El aire se quedó quieto.
Los ojos de Darren brillaron y una sonrisa peligrosa se curvó en sus labios. El pulso de Matt se aceleró. Podía oír el corazón de Darren, tranquilo y firme, sin fanfarronear. No solo lo estaba provocando. Lo estaba poniendo a prueba. Matt no dijo nada. No podía. Darren suspiró. Ya me lo imaginaba. Uno no cree realmente en sus leyes hasta que le hacen daño. Sin previo aviso, sacó una enorme espada del aire y la lanzó hacia abajo. El filo cortó limpiamente el cuello de Ameread. Perfecto, murmuró. Ahora pesa menos de 10 kilos. Espera. Para. Gritó Matt, pero ya era demasiado tarde. Darren lo saludó fingiendo, con la cabeza ensangrentada colgando de su mano. Nos vemos, consejero. Jugamos de nuevo pronto. Entonces, sin más, tanto él como la cabeza desaparecieron. El callejón quedó en silencio. Solo Matt permaneció allí, temblando de rabia e incredulidad, mirando el cuerpo sin cabeza tendido en la calle empapada de sangre. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 13. Capítulo 13. La entrevista del guardaespaldas. Darren, tienes una nueva misión. Esa mañana, Darren apenas había abierto los ojos en su lujosa villa de 500 metros cuadrados cuando recibió la llamada de Nick Fury. Y no preguntes por qué un agente de S.H.I.E.L.D. de nivel 5 podía permitirse una mansión de ese tamaño. En Los Santos, había tenido docenas de más grandes que esta. Esta era modesta. La voz grave de Fury resonó en el receptor. Necesito que te acerques a Tony Stark. Vigila cada uno de sus movimientos. Hizo una pausa y luego añadió. La misión era para Black Widow. Sus recursos facilitan la infiltración, pero está ocupada con algo urgente. Así que te la asigno. Darren había oído hablar mucho de la Viuda Negra. Al igual que él, mantenía una tasa de éxito perfecta en las misiones, aunque no era tan rápida. Sin embargo, era famosa por su belleza. Se rumoreaba que la mitad de los agentes masculinos de S.H.I.E.L.D. hacían fila solo para beber su agua de baño. Con su encanto y habilidad, seducir a Tony habría sido pan comido. Pero ahora, sin ella disponible y director, solo quiero aclarar, dijo Darren inmediatamente, vendo habilidades, no mi cuerpo. Furia. Interrogación de cierre. ¿Qué diablos pasó por la cabeza de este tipo? No te pedí que vendieras nada, dijo Fury, con la paciencia agotándose. Cómo te acerques a Stark es tu problema. A mí solo me importan los resultados. El NPC Nick Fury ha emitido una nueva misión. Vigilar a Tony Stark. Objetivo. Infiltrarse en el círculo de Tony Stark, observar todas las actividades e informar a Fury. Recompensa. 1000 XP, más 30 reputación de S.H.I.E.L.D., 1 objeto aleatorio, 1 equipo aleatorio. Maldita sea, murmuró Darren. Las misiones Stark sí que pagan. Eso lo confirmó. Tony Stark era sin duda una figura central en la historia de este mundo. Probablemente vinculado a la misión principal. Colgó y comenzó a prepararse. Si Viuda Negra se hubiera encargado de esto, probablemente empezaría con Industrias Stark. Falsificaría credenciales, conseguiría un puesto y, con su encanto, reemplazaría a la asistente personal de Tony. Fue ordenado, lento y predecible. Pero para Darren, ese plan fracasó desde el principio. No estaba precisamente cualificado para reemplazar a una mujer bonita. A menos, claro, que se travestiera, lo cual, que conste, no estaba contemplado. Y además, no le gustaban los planes lentos. Prefería los atajos. California. 10.880 Malibu Point. Una mansión excavada en los acantilados sobre el mar. En el laboratorio subterráneo, Tony Stark estaba completamente absorto en su último proyecto. La armadura Mark III. Desde su angustiosa huida de Oriente Medio, se había dedicado por completo a perfeccionar el traje de Iron Man. Comparado con el tosco Mark I, esta nueva versión era más esbelta, más potente y, lo más importante, podía volar. Recordó haber corrido por el desierto, con los pulmones ardiendo y las balas volando, jurándose a sí mismo que nunca volvería a estar tan indefenso. Quizás incluso añadiría una ametralladora Gatling a la siguiente versión, por si acaso. El recuerdo de Darren eliminando a esos terroristas sin ayuda de nadie aún lo atormentaba. Al otro lado del laboratorio, un televisor gigante montado en la pared reproducía las noticias de la noche. Esta noche, la alfombra roja está lista en el Disney Concert Hall, donde Tony Stark volverá a donar generosamente al fondo familiar de bomberos. Sin embargo, hasta el momento, Tony Stark aún no ha llegado y Tony frunció el ceño. Jarvis, ¿nos invitaron? No hay registro de ninguna invitación, señor, respondió la IA con suavidad.
La transmisión continuó y el tono del presentador se inclinó hacia los chismes sensacionalistas. Tras la impactante conferencia de prensa del señor Stark hace semanas, la especulación se descontrola. Algunas fuentes sugieren que sufrió graves traumas psicológicos y físicos durante su cautiverio en Oriente Medio. Otras incluso afirman que el hombre que regresó no es el verdadero Tony Stark. La mandíbula de Tony se tensó. Su expresión se ensombreció por momentos. ¿Trauma psicológico y físico? ¿No es el verdadero Stark? Jarvis, espetó, averigua qué medio de comunicación difundió esta basura. Cómpralos. Todos. Y luego publica una semana de artículos sobre lo sano que estoy, tanto en cuerpo como en mente. Enseguida, señor. Y llama a Abby. Dile que traiga el coche. Vamos a ese maldito evento benéfico. Señor, dijo Jarvis con cuidado, el señor Hogan llamó hoy para decir que estaba enfermo. ¿Qué? Tony parpadeó. Denuncia haber sido atacado esta tarde. Afortunadamente, está ileso y se encuentra bajo observación médica. ¿Atacado? ¿Por quién? El agresor fue descrito como un hombre desconocido. Cabello negro, ojos negros, vestido con una camiseta rosa y pantalones cortos de playa. Tony parpadeó lentamente. ¿De nuevo? Abby no se hacía enemigos. No tenía sentido. Pero antes de que pudiera pensar más, señor, intervino Jarvis, un visitante no registrado acaba de llegar a la entrada principal. Tony frunció el ceño. ¿Quién es? Un hombre de cabello negro y ojos negros que viste una camiseta rosa y pantalones cortos de playa. Tony. ... Oh. Lo encontré. Perfecto, murmuró Tony con tono sombrío. Veamos quién demonios se cree que es este tipo. Busca la señal de vigilancia. Señor, el visitante parece haber entrado ya en el local. Tony abrió mucho los ojos. ¿Cómo que entró? Antes de que pudiera terminar, una sección del techo sobre él desapareció con un fuerte crujido. Una figura descendió por la abertura y aterrizó justo en el medio del laboratorio. Te encontré. La misma voz. La misma energía. El mismo caos. El rostro de Tony se oscureció. Tú otra vez. ¿Cuánto tiempo sin verte?, saludó Darren alegremente, como si estuviera visitando a un viejo amigo. Sus ojos se dirigieron al holograma brillante junto a Tony. Esquemas de la armadura Mark III girando en el aire. Bonito traje. Mucho mejor que esa lata que tenías en el desierto. Sus ojos se iluminaron con la misma curiosidad codiciosa de un niño mirando una tienda de dulces. Tony apagó la pantalla inmediatamente. ¿Qué demonios haces aquí? Darren sonrió. ¿No te das cuenta? Estoy aquí para solicitar el puesto de guardaespaldas. Tony lo miró fijamente durante un largo momento en silencio. ¿Hablas en serio? La sonrisa de Darren se ensanchó. Totalmente en serio. Tony exhaló lentamente. De todas las cosas locas que sucedieron en su vida, esta de alguna manera logró encabezar la lista. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 14. Capítulo 14. Felicitaciones, estás contratado. ¿Tú? ¿Un guardaespaldas? Tony miró a Darren como si acabara de anunciar que se postulaba para ser papa. Darren asintió, muy serio. Sí. Tú necesitas un guardaespaldas, y yo necesito un trabajo. La pareja perfecta, ¿verdad? Qué coincidencia, en verdad. Tony puso los ojos en blanco. Tú fuiste quien lastimó a Abby, ¿verdad? Los ojos de Darren se abrieron de par en par, fingiendo indignación. Oye, eso es una calumnia. Ni siquiera conozco a tu guardaespaldas. No dije que Abby fuera mi guardaespaldas. La sien de Tony se contrajo. Eres un agente de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué demonios quieres ser mi guardaespaldas? Darren se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué puedo decir? El sueldo de S.H.I.E.L.D. es una miseria. Algunos tenemos que buscar trabajos extra. Un tipo incluso intentó escribir novelas en línea, pero después de ignorar a sus lectores, lo rastrearon y le rompieron las piernas. Aunque el departamento reclutó al lector después. Así de bien se le daba rastrear. Tony lo miró fijamente, con expresión inexpresiva. ¿De qué demonios estás hablando? Lo que digo, dijo Darren alegremente, tienes una vacante y estoy muy motivado. Bueno, no voy a contratar. Tengo protección más que suficiente. Tony se cruzó de brazos, firme en su negativa. Pero Jarvis, siempre el incómodo sincero, intervino cortésmente. Corrección, señor. Sus otros 12 guardaespaldas también fueron hospitalizados esta tarde. La misma descripción del sospechoso. Cabello negro, ojos negros, camisa rosa, pantalones cortos de playa.
Disculpe. Tony giró la cabeza hacia Darren, quien parecía la imagen de la inocencia. ¿Inteligencia artificial? Darren inclinó la cabeza, intrigado. Sí, señor, respondió Jarvis con serenidad. Soy el asistente de inteligencia artificial del señor Stark, Jarvis. Darren arqueó las cejas. ¿Puedes cambiar a una voz femenina sensual? No, señor. El señor Stark nunca configuró una configuración alternativa. Aburrido, murmuró Darren, poco convencido. ¿Qué clase de hombre en su sano juicio haría que su IA personal pareciera un mayordomo británico en lugar de una mujer seductora? Quizás Tony tenía preferencias. Tony inhaló lentamente por la nariz. No necesito guardaespaldas. Estoy perfectamente bien solo. ¿Seguro? Sonrió Darren. Eres el hombre más odiado del mundo en Wall Street ahora mismo. Esos inversores quieren cortarte en 8 pedazos. Probablemente estén debatiendo si guisar o asar a tu amiguito de abajo. Tony se quedó paralizado a media respiración. Su rostro se ensombreció. 2 segundos después, dijo con los dientes apretados. Felicitaciones. Estás contratado. Un placer hacer negocios, jefe. Darren sonrió como quien vende un coche usado. Esa noche, afuera del Walt Disney Concert Hall, las luces de la ciudad brillaban contra un mar de reporteros y cámaras. La alfombra roja se desplegó, las copas de champán brillaron y la élite social de Los Ángeles se alineó como pavos reales. Entonces, de repente, un motor profundo y rugiente rugió por el bulevar. Bajo, agresivo e inconfundiblemente caro. Un deportivo plateado se dirigía a toda velocidad hacia la entrada. La multitud se quedó boquiabierta al ver cómo el vehículo avanzaba a toda velocidad, solo para que en el último segundo girara en un derrape perfectamente controlado, con los neumáticos chirriando, una nube de humo en espiral, y se detuviera justo al comienzo de la alfombra roja. ¿Es ese, Tony Stark? Dios mío, es Tony Stark. Apunten las cámaras. Dejen de filmar a esos futbolistas falsos. Atrapen a Stark. La alfombra roja estalló en caos mientras todos los lentes y flashes giraban hacia él. Tony Stark era la personificación de los titulares, una mina de oro mediática andante y parlante. En cuanto apareció, toda la gala olvidó por qué se celebraba. La puerta del conductor se abrió de golpe. Tony salió con un traje elegante, tan sereno como siempre, salvo por la leve palidez de su rostro y el ritmo inestable de sus pasos. Darren salió por el otro lado, cerró la puerta y lo miró con el ceño fruncido. Te ves tembloroso. ¿Ese pequeño paseo fue demasiado para ti? A Tony se le revolvió el estómago mientras tragaba bilis y rabia. ¿Quién demonios va a 200 kilómetros por hora en el centro de Los Ángeles? Juró en silencio que nunca volvería a sentarse en un automóvil conducido por Darren, si vivía para contarlo. Fingiendo no oírlo, Tony se alisó la chaqueta y caminó hacia la entrada, cada paso más digno que el anterior. En la puerta esperaba un hombre calvo y de hombros anchos. Obadiah Stane, el viejo amigo de su padre y el segundo mayor accionista de Industrias Stark. Bueno, miren quién decidió aparecer, dijo Stane con cariño, aunque sus ojos brillaban con un destello de cálculo. Nuestro tema favorito de chismes. Su mirada se dirigió hacia Darren. Darren se había vestido para el evento, cambiando su caos informal por un elegante traje blanco, perfectamente entallado, que brillaba sutilmente bajo las luces. Objeto equipado. Traje de carisma, un traje tan elegante que aumenta considerablemente tu encanto. Bajo su efecto, Darren lucía devastadoramente guapo, tanto que incluso las celebridades que lo rodeaban perdieron un poco de su brillo. Casi. Porque estar al lado de un genio multimillonario y playboy con su propio imperio tecnológico era como intentar eclipsar al sol. Aún así, Stane no pudo evitar observarlo. ¿Quién era este hombre? Tony, dijo casualmente, y este caballero es. Mi nuevo guardaespaldas, dijo Tony sin dudarlo. Stane parpadeó. Estás bromeando. Al parecer, la industria de los guardaespaldas se había vuelto realmente competitiva. Tony no ofreció más explicaciones y siguió adelante, intercambiando algunas bromas superficiales antes de conducir a Darren al gran salón. En el interior, las luces doradas se reflejaban en el cristal y el champán. El murmullo de las risas y la orquesta llenaba el aire. Tony vio inmediatamente a Pepper Potts, su siempre confiable asistente, charlando con un grupo cerca del bar. Haz lo que quieras, murmuró Tony a Darren, mientras caminaba hacia ella con ese estilo arrogante típico de Stark. Momentos después, estaba prácticamente coqueteando en público, con su sonrisa encantadora y todo. Darren observaba, indiferente, pero vagamente entretenido.
Con razón le llaman el Playboy. Ese hombre tiene un talento para el coqueteo descomunal. Suspiró para sí mismo. Había estado soltero desde antes de que empezara este juego. Y no por falta de atractivo. De alguna manera, el destino no lo emparejaba con nadie. Estaba a punto de pedir una bebida cuando una rubia con un vestido deslumbrante le llamó la atención. Ella también lo notó, y una vez que lo hizo, su mirada no vaciló. Con un balanceo seguro, se acercó, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume caro. Hola, ronroneó. ¿Estás aquí sola? Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa perezosa. Sí. La última vez que fui con una cita, la pobre chica necesitó terapia después. Arqueó las cejas, pero en lugar de retractarse, se rió con una risa genuina y sorprendida. Ah, ¿sí? ¿Eres un tipo peligroso? Solo si cuentas el daño emocional, dijo con suavidad. Soy como el café. Fuerte, adictivo y terrible para el sueño. La mujer se rió. Tal vez me gusta vivir peligrosamente. Darren la miró con seriedad fingida. Enhorabuena, acabas de anular la garantía. Desde el otro lado de la sala, Tony echó un vistazo, vio a Darren charlando con una socialité y murmuró en voz baja. Lo contraté hace 5 horas y ya me está superando en mi propia fiesta. Jarvis respondió, tan educado como siempre. ¿Quiere que tome notas, señor? Tony frunció el ceño. No, Jarvis. Me gustaría tomar algo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 15. Capítulo 15. Horas extras voluntarias. Durante los siguientes días, Darren se instaló oficialmente en su nuevo trabajo como guardaespaldas personal de Tony, apareciendo en la mansión de Malibú todas las mañanas, puntualmente, como un empleado modelo. Al principio, Tony no estaba muy entusiasmado con el acuerdo. Eso cambió hace 2 días. Un puñado de corredores de bolsa, enloquecidos por la caída del mercado, de alguna manera lograron eludir el avanzado sistema de seguridad de la mansión e irrumpieron en la sala de estar, gritando sobre cortar a Little Tony para hacer sopa. Si Darren no hubiera descendido como un castigo divino, aplastándolos a todos en segundos, Tony podría haber terminado la noche como Tony. Desde ese día, Tony dejó de quejarse. De hecho, insistió en mantener a Darren cerca. Podría perder dinero, orgullo o incluso extremidades, pero no esa parte de sí mismo. Darren, hemos recuperado a los agentes. Puedes continuar con tu misión encubierta, se escuchó la voz tranquila de Coulson por teléfono. Darren se recostó perezosamente, sonriendo con suficiencia. Buen trabajo, jefe de la aldea. Te lo dije, es Coulson. Entendido, jefe. No hay problema, jefe. Nos vemos, jefe. Colgó sin dudarlo. Sí, los inversores locos de la otra noche eran en realidad agentes encubiertos de Shield. ¿De qué otra manera podría alguien entrar en la fortaleza de un multimillonario tan fácilmente? Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Su actuación fue fenomenal. Tony quedó realmente traumatizado. Darren sospechaba que algunos de esos agentes trabajaban como actores de teatro o extras de televisión cuando no estaban salvando el mundo. Ahora, Darren estaba descansando en el enorme sofá de cuero italiano de la sala de estar, con las piernas cruzadas, una mano cambiando de canal de televisión mientras que la otra sostenía una humeante porción de pizza. Parecía tan cómodo que era difícil saber quién era realmente el dueño de la mansión. Tony salió del ascensor, exhausto y con un ligero olor a aceite de motor después de pasar medio día afinando la armadura del Mark III. Y entonces vio eso. Darren, tendido como un señor, comiendo su pizza y mirando su televisión. La presión arterial de Tony se disparó. ¿Era este un guardaespaldas o un huésped del infierno? Dame un trozo, espetó Tony mientras se acercaba. Sin esperar respuesta, agarró un trozo enorme y lo mordió salvajemente. A Darren no le importó en lo más mínimo. Entonces, preguntó con la boca llena de corteza, ¿ya terminaste con tu armadura? Claro. Tony se limpió los dedos, con su característica sonrisa burlancia. Luego, recordando la emboscada anterior, añadió con amargura. Si esos lunáticos no hubieran irrumpido mientras me vestía, no habrías tenido la oportunidad de hacerte el héroe. Darren resopló. ¿Crees que ponerte una armadura te da invencibilidad? ¿Qué psicópata va a esperar educadamente a que termines de transformarte? Tony lo fulminó con la mirada. Ni siquiera podía discutirlo. Solucionaré ese problema pronto, murmuró a la defensiva. Terminaron de comer en silencio antes de que Tony se pusiera serio. De hecho, necesito tu ayuda con algo. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas el lote de armas de Industrias Stark que te pedí que hicieras estallar en Oriente Medio? Preguntó Tony, bajando la voz.
Darren sonrió. Claro. Corriste tan rápido ese día que casi se te caen los pantalones. Qué gracioso, por cierto. La expresión de Tony se congeló. Se contuvo visiblemente para no golpearlo con la caja de pizza. Creo que alguien dentro de Industrias Stark está vendiendo armas a terroristas, dijo con firmeza. Necesito pruebas. Metió la mano en su bolsillo y le entregó a Darren una elegante unidad USB plateada. Quiero que te infiltres en la sede de Industrias Stark, accedas a mi computadora privada y copies todos los registros de envíos de armas recientes. Tráemelos. El NPC Tony Stark ha emitido una nueva misión. El topo en Industrias Stark objetivo. Infiltrarse en la sede de Industrias Stark, hackear la computadora personal de Tony Stark y recuperar registros de armas recientes recompensa. 500 XP, más 10 de afecto a Tony Stark, 1 objeto aleatorio. Podrías hacerlo tú mismo, dijo Darren, frunciendo el ceño. ¿No es tu empresa? Tony suspiró. Después de anunciar el cierre de la división de armas, la junta me dejó fuera. Ni siquiera puedo entrar por la puerta principal ahora mismo. ¿Por qué no envías a tu asistente? Tony negó con la cabeza inmediatamente. Demasiado arriesgado. Si de verdad hay un topo, estarán vigilando a Pepper. No puedo dejar que la involucren en esto. Darren le dirigió una mirada larga y silenciosa. Así que sí te importa su seguridad. ¿Y yo? Claro, deja que entre el prescindible. Genial. Ciudad de Nueva York, sede de Industrias Stark. La fachada de cristal del rascacielos brillaba bajo el sol de la tarde. Darren paseó por el vestíbulo, entre oleadas de empleados elegantemente vestidos y guardias de seguridad con rostro adusto. Las defensas del edificio eran impresionantes. Sensores de movimiento, escáneres de identificación y cámaras de reconocimiento facial en cada planta. La oficina de Tony estaba en lo más alto, accesible solo mediante un ascensor de alta seguridad. Tony le había dado una tarjeta de acceso, pero pasarla frente a medio edificio no fue precisamente sutil. Demasiados ojos, murmuró Darren. Supongo que tendré que usar eso. Se deslizó hasta el baño de hombres, se encerró en un cubículo y sacó una máscara de color carne de su inventario. Objeto. Máscara de disfraz, puede transformarse en la cara que elijas. Es permanente una vez colocada. La máscara estaba fría al tacto y se adhería suavemente a su piel mientras se remodelaba. Momentos después, un nuevo rostro lo miró desde el espejo. Nada menos que Obadiah Stane. Luego vino un pequeño modulador de voz con forma de pajarita que había robado antes. Darren se lo colgó del cuello y sonrió a su reflejo. Perfecto. Ajustándose la corbata, salió pavoneándose del baño, con confianza irradiando por cada poro. Señor Stane, buenas tardes. Los empleados se detuvieron a mitad de camino para saludarlo respetuosamente. Oh, eso fue genial. Ser el jefe se sintió muy bien. Carraspeando, Darren imitó el tono grave de Stane a través del modulador. Buenas tardes a todos. Excelente trabajo, como siempre. Varios trabajadores parpadearon. Algo en el señor Stane parecía raro hoy. Aún así, respondieron cortésmente. Gracias, señor. Darren asintió solemnemente. Dado el entusiasmo de todos, me enorgullece anunciar una sesión de horas extras voluntarias esta noche. Puedo sentir su lealtad y pasión por esta empresa. Un silencio atónito invadió el vestíbulo. Los empleados intercambiaron miradas horrorizadas. ¿Horas extras voluntarias? Alguien susurró. ¿Por qué suena eso como una amenaza? Darren sonrió radiante. Todos ustedes son héroes del capitalismo. No me decepcionen. Toda la oficina se quedó paralizada. Por primera vez en la historia de Industrias Stark, la alegre tiranía había llegado.